Capítulo 46. Un valle agrietado, fin del volumen 2 VIP. Papá, por favor. VIP. Esto no está sujeto a debate, Ruby. VIP. ¿Qué pasa con Ace y Blake? No podemos dejarlos con medio equipo por el resto de la escuela. VIP. Eres demasiado joven. En 2 años, podrás volver a solicitar plaza en Shade, Haven o Atlas. VIP. ¿Por qué no Beacon? VIP. Porque debería haberlo sabido y no confiarle sus vidas. VIP. Tai. Pi. Ruby retrocedió cuando el profesor Ozpin apareció en la puerta de la habitación de su hermana en el hospital. Antes de que pudiera parpadear, su padre se abalanzó sobre él, lo agarró por las solapas y lo estrelló contra la pared. Las grietas se abrieron en el yeso blanco mientras el monitor cardíaco de Jan seguía sonando. «Me diste tu palabra», gruñó Tai. «Me diste tu palabra de que no los involucrarías con ella hasta después de que se graduaran». Ozpin permaneció tan tranquilo como siempre mientras su antiguo alumno lo mantenía inmóvil. «Lo siento». «Si lo lamentabas, ¿por qué estaban en una misión de tercer año?» No es su culpa», balbució Ruby. «Le pedí que nos dejara hacer la misión. No le dije que sabíamos que el colmillo blanco estaría allí. Elegí, ¿crees que lo hiciste?», gruñó Tai, sin apartar la mirada furiosa de su antiguo director. «No lo conoces como yo. Manipula, usa sus influencias, lo que sea para conseguir lo que quiere. Por el bien común, o lo que él diga». Durante todo el proceso, el profesor Ozpin conservó la expresión tranquila y serena que parecía grabada en su rostro. Un cazador, siempre sereno y con el control, incluso bajo la mayor presión. «Tienes todo el derecho a estar enfadado conmigo», admitió. «Pero no es tu decisión». VIP. El monitor cardíaco de Jan sonó, fuerte, constante y no estaba dispuesto a ser olvidado. Los nudillos de Tai se pusieron blancos al apretar con más fuerza a su vieja maestra. «¿Su decisión, eh?» «Dije que podrían decidir si te ayudaban o no contra ella después de graduarse. Después de ser adultos completamente entrenados. ¿Lo olvidaste? ¿O simplemente te dio igual?» Una pizca de vergüenza se dibujó en los ojos de Ozpin, a pesar de su calma. Las circunstancias cambiaron. «Fue un error, un error. Mi hija perdió un brazo. Habría muerto si Raven no hubiera aparecido». «Raven», gritó Tai. «Debería haberlo pensado mejor antes de confiar en ti». Ruby se encogió en sí misma, los gritos de su padre le recordaron tiempos más oscuros. Los ecos de sus discusiones con el tío Crow resonaban en el suelo, escondida bajo su capucha, mientras Jan se dirigía a la puerta. VIP. Intentó no mirar el muñón vendado de su hermana, intentó no recordar de quién era la culpa. Porque no era del profesor Ozpin. Él le había advertido del peligro más de una vez. Le había dicho que no le agradeciera haberlas dejado ir a Monte Glen. Incluso en los muelles, les había pedido que fueran solo estudiantes. Y le advirtió que, si estaban decididos a ser más, ella debía asumir el liderazgo. Lo había intentado. Se había esforzado mucho. Pero no importaba. No podía usar la vista cuando la necesitaba. No pudo convencer a Raven de que se quedara a ayudar. Su plan en el túnel debía de haber sido erróneo, porque Jan había abandonado su posición de cuello de botella para batirse en duelo con Neo, así que debía de haber pasado por alto algo estratégico que su hermana había tenido que compensar y perdió el brazo por un duelo, propuso Ozpin, cortando la estática de la mente de Ruby. «Si gano, las retiradas de la señora Rose y la señora Xiaolong de Beacon se suspenderán hasta que decidan presentarlas». ¿Por qué carajo estaría de acuerdo con eso? «Si ganas, te doy mi palabra de que a cualquier academia de duelistas que elijan asistir, nunca se le pedirá ayuda en los asuntos que te preocupan», finalizó el director con la mirada firme. Tai frunció el ceño, y la contemplación se abrió paso entre su ira. «Necesito más que tus palabras. La apuesta de un ancla de duelo no puede hacerse por algo tan específico», señaló Ozpin. «Y no voy a arriesgar tu corazón haciendo que uses tu marca como una apuesta místicamente vinculante para el vuelo. Entonces conjura un juego de sombras». Por primera vez, una nota de irritación apareció en el rostro del director. «¿Juego de sombras?», preguntó Ruby. «¿Qué es eso?». «Algo muy peligroso, señora Rose», dijo Ozpin. «Y no es relevante en este momento». «¿Más mentiras?», desafió Tai. «Querías que esperara a que fuera mayor». «Tenías razón», replicó Ozpin. «Y si no te voy a hacer pasar por la presión de tu objetivo, desde luego que no te voy a hacer pasar por eso. Así que quizás una apuesta alternativa». El cazador de pelo blanco metió la mano en su caja de mazos y sacó una carta.
Tenía el borde verde azulado de un hechizo, pero Ruby captó un toque de escamas verdes en su imagen debido al ángulo en el que se encontraba. No. No podía ser. ¿O sí? ¿Pero significaba eso que la reina realmente tenía a su hermano? Juro por este ojo que, si me vences y no cumplo mi palabra, que se quede ciego para siempre, dijo Ozpin. Para siempre. Para siempre. Ruby no entendía el énfasis que su profesor ponía en ciertas palabras, pero pareció convencer a su padre. El rubio musculoso finalmente soltó al director y salió de la sala pisando fuerte. Ozpin suspiró y volvió a plantar su bastón en el suelo. Logró dedicarle una sonrisa tranquilizadora a Ruby, recuperando ese brillo de antaño en sus ojos. Todo irá bien, señora Rose. Bip. La chica de ojos plateados miró a Jan. Su hermana había vuelto. A salvo. Pero no sonido. ¿Lo hará? Preguntó ella. Ozpin pulsó un botón en su bastón, y el mango se curvó alrededor de su muñeca. El mango se dobló a lo largo de su antebrazo, rompiéndose en segmentos que se aplanaron para formar un disco de duelo. Ya veremos, respondió. Pero tu padre no es un oponente al que pueda derrotar sin todo lo que tengo. Puede que valga la pena verlo. ¿Acaso no lo sabía? Demonios, debería estar salivando. Su padre, un salvador hecho y derecho, estaba a punto de batirse en duelo con el profesor Ozpin, su maestro y el duelista de caza más fuerte de Remnant. Era un duelo de ensueño, incluso si esa carta no era lo que ella esperaba. Y aún así, después de todo lo que pasó en el Monte Glen, Jan era zurdo por obligación, fue y seguía de regreso con el Dr. Oblek, y papá estaba recayendo en algunos de sus peores rasgos. Había dormido bien desde la brecha, pero seguía muy cansada. No había nadie con quien pudiera hablar de nada. Weiss y Black hacían interminables rondas en los medios para asegurarse de que la opinión pública lo mantuviera fuera de la cárcel. Sam y su equipo de detectives junior estaban trabajando arduamente para ayudar a la policía con la limpieza y las consecuencias de la brecha. El equipo JNPR estaba tan lejos en la frontera que probablemente tendría que ir a la Torre Beacon para llamarlos. Tal vez ni siquiera se hubieran enterado de lo sucedido. Todos sus amigos estaban en Vale, mientras ella estaba de vuelta en Patch. Todos le dijeron que no se preocupara, que se encargarían de todo para que tuviera tiempo de cuidar a su hermana. Pero ¿cómo se suponía que iba a cuidar de su hermana? No podía hacer que Jan despertara ni que le devolviera el brazo. No podía hacer nada. Se suponía que debía evitar que las cosas en Metros Glen empeoraran tanto desde el principio, pero claramente eso no había funcionado. Ahora, necesitaba hacer algo. Sus dragones la llamaron desde su cubierta. Rosa Negra la reconfortó, casi como si intentara acunarla en su plumaje rosado. Veneno Hambriento la animó a dejar de castigarse y unirse al duelo entre su padre y el profesor. Ambos eran oponentes verdaderamente dignos de ser devorados. Al final, Ruby se encontró siguiendo a su maestra hasta el ala de fisioterapia, equipada con una tarima de duelo de luz dura para la rehabilitación de duelistas. Fuera cual fuera su miasma, necesitaba algo que hacer, y un duelo entre dos titanes sin duda lo era. Pero cuando la barrera de polvo de luz dura cobró vida y Ozpin y su padre levantaron sus discos de duelo en su interior, ella solo deseó tener un amigo con quien ver el partido. Oye, Ruby. La chica de ojos plateados se giró hacia la voz familiar pero inesperada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tal vez no tendría que presenciar el duelo sin una amiga después de todo. Esmeralda. Ruby, Ugio, oye. Nos enteramos de lo que les pasó a ti y a tu hermana. Cinder nos envió a Merk y a mí a ver cómo estaban. Basta decir que Esmeralda se sorprendió mucho al despertar con la noticia de que la brecha no solo había estallado días antes de lo previsto, sino que además había sido despachada en segundos por la heredera, la bándida de ojos anómalos, ahora de dominio público, y un enorme dragón morado y negro que nadie había visto jamás. Adam y Torchwick habían sido arrestados, ni Neo ni el Colmillo Blanco respondían a las llamadas, y todo lo que habían planeado se había ido al traste mientras dormían. Cinder, por supuesto, se mantuvo en perfecta calma. Tranquila y serena, se había girado para encargarse de algo en el bosque Esmeralda, mientras las fuerzas de Ozpin estaban distraídas por las consecuencias de la brecha. Mientras tanto, dado que las misiones de reconocimiento que aún no habían salido se habían retrasado, ordenó a Esmeralda y Mercurio que obtuvieran información sobre qué demonios había sucedido. No existía ningún dragón capaz de conjurar suficientes rayos para matar a los miles de Grimm que debían de pasar por ese túnel.
Y gracias a unos detectives jóvenes que se desentendían de los amigos de sus amigos, por quienes ellos también estaban muy preocupados, pudieron centrarse en la mitad del equipo Ruby que no estaba presumiendo ante los medios. ¿Cinder te envió a ver cómo estábamos?, preguntó Ruby. Su ceja arqueada se transformó en una sonrisa de grata sorpresa. Supongo que sí tiene corazón. Los últimos días han estado llenos de sorpresas, respondió Esmeralda, aunque sus sorpresas eran muy diferentes a las de la niña. Como esta. ¿De qué se trata? Duelo. Gritaron Ozpin y un tipo rubio y musculoso, con cada uno de sus discos de duelo levantados y manos con 5 cartas robadas. Ozpin. 4000 puntos de vida Taiyan Xiaolong. 4000 puntos de vida mi papá quiere sacarnos a Yam y a mí de Beacon. El profesor Ozpin quiere que nos deje elegir, explicó Ruby. Están enfrentándose por ello. Los ojos de Esmeralda se abrieron de par en par. ¿Tu papá se batirá en duelo con Ozpin? Activo el efecto de las almas de los magos en mi mano, enviando un lanzador de conjuros de nivel 6 o superior desde mi deck al cementerio, comenzó el director, expulsando una carta al espacio del cementerio de la larga memoria, solo para ser expulsada rápidamente. Podría invocarlo de manera especial, pero usaré su segundo efecto para enviarlo al cementerio e invocar a uno de 2 monstruos específicos de mi cementerio. Alfa. Sin descanso, recompensa ni orgullo. El mago definitivo que ve tras la cortina de la magia negra. En cuanto la carta de las almas de los magos impactó en el cementerio, una luz cegadora surgió de la memoria larga. Esmeralda y Ruby tuvieron que protegerse los ojos mientras la bengala centelleaba en el aire, un fuego artificial que iluminaba sus almas. Cuando se desvaneció, no fue necesario pronunciar el nombre del monstruo para identificarlo. Vestimenta de púrpura real rematada con una capucha puntiaguda. Un bastón verde oscuro coronado por un misterioso orbe de jade. Un rostro serio que, sin embargo, conservaba el mismo brillo misterioso en los ojos que la alegre fachada de su duelista, AC 2500 Def 2100. Mago oscuro, pronunció Ozpin. Emerald tragó saliva al ver al legendario monstruo raro. No era la primera vez que veía su carta, pues había robado una en una subasta hacía un tiempo. Pero la había empeñado en cuanto pudo para evitar las críticas que traería su posesión. El mago oscuro era notoriamente difícil de forjar, incluso conociendo la fórmula del polvo necesaria. Había muchas teorías sobre cómo el aura de un duelista, ya fuera su cantidad o simplemente la frecuencia única de su alma, influía en la creación de cartas, pero el mago supremo en cuanto a ataque y defensa era tan difícil de fabricar que había menos de 10 cartas suyas en el mundo, a pesar de ser un monstruo normal. El hecho de que Ozpin tuviera 3 copias del hechicero habría bastado para hacerlo famoso incluso sin los secretos que Emerald había descubierto sobre su verdadera naturaleza. Pero también había creado un apoyo para el mago que parecía capaz de manejar cualquier grimo escenario que se le presentara. Más de 4 décadas habían transcurrido desde que el entonces joven prodigio había llegado por primera vez a Beacon, y no había constancia de que perdiera un solo duelo. Cuando la mayoría de los duelistas de caza luchaban por sobrevivir hasta los 30 y tantos, había una razón por la que el director era conocido como el más fuerte de todos. Parte de eso era una hipérbole. La reina lo superó en ocasiones a lo largo de los siglos, al igual que otros miembros de su camarilla, tanto del pasado como del presente. En raras ocasiones, Ozpin entrenaba a un aliado que llegara a rivalizar con él en poder. Por muy fuerte que fuera, no existía ningún duelista verdaderamente invencible. Pero también había una muy buena razón por la que Cinder solo se atrevía a atacar a Amber cuando estaba lejos de Beacon. Y por la que incluso ahora quería esperar hasta tener el poder completo de la doncella de la caída antes de arriesgarse a una confrontación con el director. Sin embargo, algo faltaba. A pesar de que Ruby estaba a su lado, no se oían gritos de asombro. Activó el vínculo entre maestro y alumno, continuó Ozpin. Con el mago oscuro en el campo, puedo invocar de manera especial a la chica maga oscura desde mi mazo. En un destello de luz, una nueva hechicera se manifestó junto a la maga oscura. Sin embargo, a diferencia de la maga seria, esta joven sonreía con una sonrisa tan brillante como su cabello dorado, AC 2000 Def 1700. Vínculo entre maestro y alumno también me permite colocar uno de 4 hechizos específicos de mi mazo. Elijo magia ardiente oscura, dijo Ozpin, con una carta boca abajo destellando frente a él. Poco después, colocó 2 cartas más de su mano. Termino mi turno. Esmeralda esperó los gritos mientras Taiyan desenvainaba su turno.
Tanto el legendario mago oscuro como la renombrada maga oscura habían sido invocados por el duelista de caza más fuerte del mundo, del cual eran sus monstruos insignia. Como duelista hechicera, podía admitir que incluso ella misma estaba empezando a interesarse en la partida, aunque solo fuera para observar las tácticas de su enemigo. Tras meses de cantar a coro con la banda de la onomatopeya y tener que soportar los elogios sobre lo impresionantes que eran las diferentes obras de arte de las forjas de cráneos invocados, esperaba que sus tímpanos empezaran a sangrar por el volumen de los agudos chillidos que se avecinaban. Pero solo había silencio. Mientras Taiyan activaba el libro del eclipse lunar y descartaba una carta para voltear boca abajo a los legendarios lanzadores de hechizos de Ozpin, la ladrona finalmente volvió la mirada hacia Ruby, la chica de ojos plateados que observaba el duelo en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Esmeralda. Fue una buena jugada, respondió Ruby, sin apartar la vista del combate mientras su padre invocaba de forma especial a su dragón vicio, Act-1000 Def 1200, con su poder reducido a la mitad, luego invocaba de forma normal a Resonador de Almas, Act-500 Def 200, y usaba su efecto para buscar a Resonador de Creación en su mazo. Magia ardiente oscura destruye todas las cartas en el campo del oponente, pero solo si Mago Oscuro y Maga Oscura están en el campo. Al voltearlos boca abajo, papá preparó el terreno para poder eliminarlos uno a uno. Me alegra saberlo, comentó Emerald. Pero no es lo que quería decir. Activo el hechizo continuo destrucción resonante. Rugió Taiyan, y una carta de hechizo se alzó con la imagen de un monstruo resonador aplaudiendo sus instrumentos para desatar un poder incontrolable. Ahora yo, La rubia duelista cazadora se detuvo cuando las cartas boca abajo del mago oscuro y la maga oscura fueron arrancadas de un tirón repentino. Los hechiceros ocultos fueron atraídos hacia un vórtice espontáneo de luces azules y rojas, el remolino de hechizos envuelto en un anillo de jeroglíficos dorados. ¿Qué demonios?, reflexionó Esmeralda. Ruby entrecerró los ojos. Ese portal se parece a un vórtice de fusión. Mucho más estable que cualquier otro que Esmeralda hubiera visto antes, incluso de Cinder. Los espíritus monstruosos se deslizaron dentro como agua que fluye por un desagüe. Activo mi carta boca abajo, secretos de magia oscura, anunció Ozpin, revelando la carta mágica que originó la espiral repentina. Tiene dos efectos. Pero el que estoy activando ahora me permite fusionar monstruos en mi campo o en mi mano para una invocación por fusión, siempre que mago oscuro o chica maga oscura estén entre ellos. Invoco a los magos oscuros. Los jeroglíficos dorados que rodeaban el vórtice de fusión se iluminaron con una luz cálida. El mago oscuro y la maga oscura emergieron de su interior, y el resplandor del rizo se transmitió a ellos al oscurecerse. Se arrodillaron sobre una carta de defensa lateral, mientras el anillo de glifos seguía girando tras ellos, Act 2800 Def 2300. Invocación de fusión, murmuró Esmeralda, con voz llena de asombro, pues, según Ruby, era la primera vez que la veía. Sin embargo, no tuvo que fingir, ya que no recordaba haber visto nunca la técnica de invocación realizada en el turno del oponente. Es el método de invocación del que te hablé. El que usa mi veneno hambriento, explicó Ruby, aunque miró a su director con sorpresa. No sabía que el profesor Ozpin pudiera hacerlo. Sintonizo el resonador del alma de nivel 3 con el dragón vicio de nivel 5. Gritó Taiyan. El resonador de almas se desintegró en 3 anillos sintonizadores esmeralda, uniéndose en una columna en el centro del campo. El dragón vicio se desintegró en 5 estrellas centelleantes, alineadas dentro de los aros verdes. Una gran columna de luz las atravesó, y los cimientos del hospital se estremecieron con un rugido atronador. El pulso del rey forma una línea aquí. Presencia el poder de los cielos retumbantes y respóndeme. Invocación sincrónica. Aulló Tai. Nivel 8. Archidemonio dragón rojo. Un enorme dragón negro y rojo emergió de la columna de luz, envuelto en fuego infernal. Cuernos negros tallados hasta la espalda, listos para descuartizar a Ozpin mientras se cernía sobre el director, Act 3000 Def 2000. Curiosamente, mientras el director le sostenía la mirada con firmeza, el gruñido del dragón cesó. Se giró hacia su duelista y frunció el ceño. No me mires así. Sé lo que hago, le espetó Tai a su as. No voy a impedirles que sigan adelante. Pero no voy a dejar que los convierta en sus marionetas. El dragón rojo archidemonio gruñó con desagrado, pero se puso de frente para continuar la lucha. Justo cuando destrucción resonante comenzó a brillar. ¿De qué se trataba?, se preguntó Esmeralda.
El dragón rojo archidemonio cree en la gente que gobierna con toda su fuerza de voluntad, sin importar el riesgo, siempre y cuando lo asumas conscientemente. Sus efectos destruyen a cualquier monstruo que se defienda o se quede atrás, ya sea enemigo o amigo. Supongo que no le gusta que papá intente sacarnos a mí y a Jan de Beacon solo porque Jan resultó herido, supuso Ruby. Si no hubieran sido amigos durante tanto tiempo, incluso podría haber destrozado su propio cuerpo de aura. Aunque el dragón rojo Nova probablemente no sea tan exigente. Destrucción resonante se destruye durante mi segunda fase final tras su activación. Pero mientras esté en el campo, siempre que se use un monstruo resonador para una invocación por sincronía, puedo seleccionar y destruir una de tus cartas, proclamó Taiyan. Destruye la carta de la última fila que no sea magia ardiente oscura. Entonces lo activaré. Herencia de magia oscura. Declaró Ozpin, volteando su carta boca abajo justo cuando el rayo de destrucción resonante atravesó el campo para destruirla. Destierro 2 hechizos de mi cementerio. A cambio, puedo añadir a mi mano un hechizo que incluya específicamente a Mago Oscuro o a Chica Maga Oscura de mi mazo. Elijo Círculo Mágico Oscuro. En su campo, los magos oscuros chocaron sus bastones, cruzándolos en una X mientras los orbes en las puntas brillaban. El efecto de los magos oscuros ahora se activa. Una vez por turno, cuando se activa una carta de hechizo, trampa o efecto, robo una carta, continuó Ozpin, sacando la carta de la parte superior de su mazo. Luego, con calma, la deslizó a la última fila de la larga memoria. Increíblemente, esa misma carta se volteó en cuanto se manifestó en el campo. Puedo colocar esa carta robada si era un hechizo o trampa. Y si era un mágico de juego rápido o cualquier tipo de trampa, puedo activarla este turno. Lo haré con magia oscura expandida. Obtiene efectos según la cantidad de magos oscuros y chicas magas oscuras en mi campo y en mi cementerio. 1. Aumenta el ataque de un lanzador de hechizos en 1000. Pero con 2, durante este turno, ya no puedes activar cartas ni efectos en respuesta a mis cartas de hechizo, trampa o efectos. Tampoco puedes destruir mis cartas de hechizo o trampa con efectos de cartas. Destrucción resonante no puede golpear a magia ardiente oscura este turno, señaló Emerald, sabiendo lo útil que sería proteger una carta tan poderosa. Como tengo una sincronía de nivel 8 o superior en mi campo, puedo invocar de manera especial a Resonador de la Creación. Y como es un dragón, puedo invocar de manera especial a Nova Roja, continuó Taiyan, manifestando Resonador de la Creación, AC 800 Def 600, y Nova Roja, AC 0 Def 0, sin asombro alguno por las habilidades de su antiguo director. Emerald arqueó una ceja al ver a la vivaz hada de fuego que la rubia acababa de invocar, recordando que Ruby había mencionado algo parecido hacía unos momentos. ¿Esa cosa se convierte en dragón? ¿Seguro que quieres probar lo que viene después? Le gritó Ozpin a su oponente. No deberías arriesgar tu corazón usando tu marca solo para vencerme. No lo necesito. En realidad, no finjas que no sabes en qué he estado trabajando, dijo Tai con desdén. Para aportar algo bueno al mundo, para que otros puedan desarrollar sus duelos sin necesidad de un maldito tatuaje carmesí. Solo Aura. Alguien sin una marca de firma ha demostrado ser capaz de utilizar ese método. Todavía no. Pero por suerte, eso no importa ahora mismo, espetó Taiyan. Ajusto el resonador de creación de nivel 3 y la nova roja de nivel 1 al archidemonio dragón rojo de nivel 8. Doble ajuste. Los dos sintonizadores se desintegraron en 4 círculos verdes brillantes, girando alrededor del dragón rojo archidemonio tan rápido que se difuminaron formando una esfera que se incendió en un infierno furioso. El dragón negro y rojo se enroscó sobre sí mismo mientras brillaba con luz escarlata, consumido por el fuego a su alrededor, convirtiéndose en un nuevo sol resplandeciente. El rey y el demonio se fusionan aquí. Lanza el rugido que creó el cielo y la tierra. Arde más que el sol y respóndeme. Invocación sincrónica. Rugió Taiyan. Dragón nova rojo. Los cimientos del hospital volvieron a temblar al estallar un rugido ensordecedor desde la estrella turbulenta. La barrera de polvo de luz dura se estremeció y titiló mientras unas columnas de fuego serpenteaban por sus aberturas, cubriendo el suelo de hollín. Un dragón gigantesco con alas afiladas y gruesa armadura emergió de las llamas, elevándose majestuosamente sobre el campo de batalla, AC 3500 Def 3000. Sus músculos palpitaban con un aura carmesí, y el poder emanaba de su cuerpo mientras sus ojos ardían, AC 5000. Las rodillas de Esmeralda temblaron bajo su peso, y la ladrona se quedó boquiabierta mientras sus ojos rojos se agrandaban. ¿Qué demonios?
Oh, el dragón Nova Rojo gana 500 puntos de ataque por cada sintonizador en su cementerio, explicó Ruby. Simplemente usó 2 sintonizadores para realizar una invocación por sincronía. Ruby ladeó la cabeza. ¿Nunca mencionamos que puede hacer eso? ¿O que le ha estado enseñando a Jan cómo hacerlo? ¡No! Graznó Esmeralda. Esto era una locura. Doble afinación, invocaciones de fusión en el turno del oponente, las cartas mágicas que conocía la esperaban. No esperaba que sus enemigos fueran débiles, pero ni siquiera Ámbar había usado movimientos tan alocados. Esmeralda era una hormiga debajo de Goliaths bailarines de claqué. Incluso con la carta malvada que Cinder le había regalado cuando se conocieron, ¿de qué serviría contra semejantes gigantes? Solo era una ladrona con apariencia de útil. Ni siquiera pudo acabar con el equipo Xvi con una victoria perfecta como había prometido. La invocación por sincronía de un monstruo sincronía dragón de atributo oscuro devuelve a mi mano el reino rojo que descarté para el libro del eclipse lunar, continuó Tairjan, con destrucción resonante ya resonando a su lado. Y como se usó otro resonador para la invocación por sincronía, destrucción resonante destruye a los magos oscuros. Una vez más, un rayo surgió de destrucción resonante, envolviendo a los magos oscuros. Curiosamente, solo el círculo negro de jeroglíficos tras ellos se hizo añicos. Los lanzadores de conjuros se dividieron en 2 cartas de defensa independientes. Como sabéis, cuando se destruye a los magos oscuros, se pueden invocar un mago oscuro y una chica maga oscura desde mi mano, mazo o cementerio. Lo sé. Entonces simplemente activo magia ardiente oscura, pronunció Ozpin, volteando su última carta boca abajo. Cuando el mago oscuro y la maga oscura estén en mi campo, todas las cartas del tuyo serán destruidas. El dragón Nova Rojo no puede ser destruido por los efectos de tus cartas, respondió Tai. Pero destrucción resonante puede. El mago oscuro y la maga oscura cruzaron sus bastones, con el poder púrpura crepitando en el primero, mientras que la energía rosada se expandía alrededor del segundo. Las fuerzas místicas se deformaron y estallaron juntas, combinándose en una conflagración de poder que estalló sobre el campo del oponente. Como prometió Tairjan, el dragón Nova Rojo rugió hacia la explosión, con su cuerpo enrojecido al alejarse de la corriente. Pero como prometió Ozpin, destrucción resonante fue aniquilada. Batalla. Ataquemos a la maga oscura. Gritó Tairjan. Alma ardiente. Las alas del dragón Nova Rojo se plegaron hacia adentro y se lanzó en picado contra el mago rubio. Un infierno volcánico rodeó al leviatán dracónico, destrozándolo en un abrir y cerrar de ojos. Pongo una carta boca abajo y finalizo mi turno, terminó Tai, mirando fijamente a su antiguo maestro. Esmeralda dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo, aliviada de que los Goliaths hubieran hecho una pausa en su baile de claqué. Su mirada se posó en la barrera de luz dura, que por suerte seguía intacta. El imponente dragón de Tairjan, un monstruo invocado mediante doble afinación, era innegablemente imponente. Pero mientras la ladrona se estremecía de terror ante la idea de tener que enfrentarse a él, era Ozpin quien la llenaba de un terror gélido. Ella también era una duelista hechicera. Mientras que otros mazos se basaban en invocar monstruos imponentes y ases, la mayoría de los mazos hechiceros se centraban en la presencia en el campo de batalla y la versatilidad, siempre con una respuesta al juego del oponente. Desorientación, distracción, trucos para reducir el poder del enemigo mientras se reservaban sutilmente el suyo para el momento perfecto de contraataque. Ozpin se había enfrentado a la continua destrucción de dragón Nova Rojo y destrucción resonante sin perder un solo punto de vida. Su monstruo estrella estaba en el campo y su mano estaba repleta de cartas. Su enemigo era todo menos débil, y aún así, había atacado con todas sus cartas, incluso un poderoso monstruo de fusión, como herramienta para usar en su momento más efectivo. Fue una exhibición de duelo singularmente impresionante. Lo que hizo que el silencio del compañero de Esmeralda fuera aún más notorio. Ruby, ¿en serio? ¿Qué pasa?, preguntó. Deberías estar echando espuma por la boca en un duelo como este. ¿Qué?, respondió Ruby. No saco espuma por la boca en los duelos. Esmeralda no pudo evitar que parte de su enojo natural se reflejara en sus ojos entrecerrados. Bueno, metafóricamente, quizás, concedió Ruby, volviendo nerviosamente los pies para mirar la partida mientras Ozpin robaba para su turno. Lo estoy disfrutando. O al menos, lo intento. ¿Tu asistencia a Beacon está en riesgo y eso arruina la diversión?, propuso Emerald, aunque no estaba muy segura de si era así.
Ruby no ignoraba el peligro de los duelos de alto riesgo, pero también parecía estar en un estado de euforia cuando tuvo la oportunidad de compartir la increíble historia de su épico enfrentamiento contra el malvado portador oscuro y su horrible maldad. Un poco. Pero es más como, Ruby se tambaleó, frunciendo el ceño. Esmeralda, ¿alguna vez has tenido que batirte en duelo con la vida de alguien en juego? O sea, un duelo en el que no pudiste contenerte, donde quizás tuvieras que matar a la otra persona. Emerald se encogió de hombros. Sí. Era la verdad, aunque la chiquilla de ojos plateados no necesitaba saber que no era precisamente común. Había pasado la mayor parte de su vida en las calles, buscando desesperadamente su próxima comida, usando su apariencia para evitar ser ensartada cuando otros pilluelos intentaban atacarla. Era matar o morir, y sus únicas aliadas eran sus cartas. Eso fue hasta que conoció a Cinder, su salvadora, quien vio su valor y la rescató de la perdición. La mujer mayor le había dado un lugar al que pertenecer, realmente se preocupaba por ella. Y eso le había dado a Emerald la nueva experiencia de preocuparse por ella. Hizo que el duelo contra Amber fuera diferente a cualquier otro que la ladrona hubiera librado antes, dándole una nueva pasión y determinación para proteger algo más que a sí misma. ¿Cómo era la otra persona?, preguntó Ruby. ¿Era malvada? ¿Malvada? Emerald no conocía a Amber más allá del perfil de duelo y la información de la baraja que Cinder le había hecho estudiar de antemano. Pero si tuviera que aventurar una suposición, probablemente no. Claro que tampoco creía que la mayoría de los pilluelos que había matado en la calle lo fueran. Simplemente no tenían comida, ella había robado comida, pensaron que sería más fácil robarle que a una tienda con sistema de seguridad. Así de simple. No. Eso no cambia el hecho de que no podía permitirme perder contra ellos, declaró. ¿De dónde viene esto? Yo tomé una decisión equivocada. Debí haberlo hecho. Aunque no fuera ir al Monte Glen, debió ser algo que decidí una vez allí. Si no, ya no estaría, suspiró Ruby. Me batí en duelo con alguien. Un viejo amigo de Blake. Alguien que se unió al Colmillo Blanco porque no tenía otra opción y que no sabía nada de los Grimm. Y por eso, dudé al luchar contra ellos. Y si no lo hubiera hecho, si hubiera ganado antes, tal vez podría haber escapado del escudo de luz dura antes y haber salvado a Jan de su accidente. En cambio, no lo hice y Jan, ¿y si la próxima vez intento perdonarle la vida a alguien que lo merece y muere uno de mis amigos? ¿Y si hago que muera uno de mis compañeros, que confían en mí como líder, por intentar ser misericordioso? La chica de ojos plateados se estremeció, agarrándose los bordes de su capa roja y metiéndolos hacia adentro. Emerald estaba acostumbrada a que el equipo Ruby y compañía la molestaran con sus exasperantes cháchara adolescente, como Jaune jugando a invitar a salir a Weiss con un ramo especial o el drama de Weiss y Blake antes del baile. No estaba acostumbrada a que Ruby se envolviera en su capucha como la ladrona solía envolverse en periódicos desechados para calentarse. Aunque el tema que estaba debatiendo era infantil, tal vez fue esa similitud la que hizo que Emerald respondiera con un consejo sincero. La crueldad es tener misericordia de nosotros mismos, le dijo sin rodeos a la muchacha más joven. Ruby giró la cabeza hacia ella. ¿Qué? Esmeralda apretó los dientes. Respiró hondo, recordándose a sí misma que debía bajar el tono y mantener su tapadera. Una niña amable y bienhechora aspirante a cazadora, no una ladrona despiadada y empedernida. Creciste por aquí, ¿verdad? Digamos que yo crecí en circunstancias mucho peores. Como el sol. Calles de vacuo. No es vacuo, y no como él lo cuenta. Me imagino que una niña pequeña sola lo pasa peor que un niño guapo y musculoso con familia, dijo Emerald. El mundo es oscuro. Lo sé. Pero no es nuestro trabajo mejorarlo. Si intentas hacer eso corriendo por ahí buscando abrazar a todos con los brazos abiertos, recibirás un puñal por la espalda antes de que puedas hacer nada, replicó Esmeralda. El trabajo de un duelista de caza no es salvar gente, es salvar a la gente que es su misión salvar. Cualquiera que intente impedirte hacer eso es un Grimm. Incluso si son personas. Ruby frunció el ceño. No, no puedo aceptarlo. Entonces morirás. Estoy preparado para eso. La gente que intentas proteger también morirá, enfatizó Emerald. Beacon no es el mundo real. Allí puedes batirte a duelo por diversión. Lo que viste en Metros Glen es el mundo real. Tendrás que cerrar tu corazón allí. El precio de vivir es la determinación. ¿Puedo abrir mi corazón de nuevo? ¿Después de mi regreso? Se preguntó Ruby. No quiero que los duelos dejen de ser divertidos. Esmeralda hizo un gesto hacia el duelo de Goliaths danzantes.
¿Qué tal si seguimos viéndolo? Por alguna razón, no creo que este duelo baje de ritmo pronto. Y no creo que nadie pueda perderse una partida tan buena. Bueno, excepto Mercurio, pero él era un caso especial. Con suerte, él lo estaba pasando mejor con su objetivo que ella con el suyo. Ruby Ugio Vip. 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 Los hospitales todavía eran nuevos en Mercury. Vip. 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 Su padre nunca lo había llevado a uno. Lo más cerca que había estado era el cirujano de barrio que le había ajustado las prótesis. Cinder lo rastreó y lo mató para asegurarse de que nadie pudiera identificarlo como el hijo asesino de Marcus Black si alguna vez aparecían en una transmisión de CCT. Vip. 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 La enfermería Beacon era lo más parecido a un hospital real en el que había estado. Era irónico que hubiera sido allí donde conoció por primera vez a la mujer que ahora yacía inconsciente en el primer hospital real en el que había estado. Vip. 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 No podía interrogar a Jan para obtener información sobre qué demonios había pasado en la brecha mientras ella no estaba, así que fue a la cafetería del hospital y se apoderó de unos sándwiches de huevo. Se dijo a sí mismo que solo había vuelto a la habitación para comérselos, para que Emerald no lo regañara por haberle endosado toda la misión. Estaba vigilando a uno de los objetivos, nada objetable. Almorzar a la misma hora era simplemente una estrategia inteligente. Inteligente multitarea donde sus ojos nunca se apartaron del muñón de la chica de cabello dorado. Vip. 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 Su padre le había enseñado a torturar secuestrando a alguien a quien nadie echaría de menos y haciendo una demostración. Incluso más allá de las escenas horrorosas, muchos de los objetivos de asesinato de su padre eran cazadores o excazadores, un campo con una gran cantidad de miembros en cada rama. No era la primera vez que veía a un amputado. Pero era la primera vez que veía uno después de convertirse él mismo en uno. Siguió comiendo, embutiendo un delicioso sándwich tras otro, deleitándose al saborear y devorar una comida tan deliciosa, una comida que su padre jamás le habría permitido tocar. Solo porque se unió a Cinder cuando la oportunidad llamó a su puerta pudo tener la barriga llena, solo porque participó en la brecha pudo tener una vida que no fuera un infierno constante. Xiaolong tomó su decisión. No era culpa suya que ella no fuera lo suficientemente fuerte como para predicar con el ejemplo. Vip. 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 Ya se cayó esa maldita máquina. ¿En serio, para qué servía? Reprimió su desconocimiento de los dispositivos hospitalarios y se metió el penúltimo sándwich de huevo en la boca. Tomó el papel de aluminio que contenía el último y se lo llevó a la boca. Su mirada se posó en Jan. Hizo una pausa, cerrando la boca, encontrando su rostro tanto como su brazo ausente. El rostro que lo había mirado con la emoción que no podía reconocer en el baile. Quizás era la emoción que lo azotaba. Si era así, no me extrañaba que se hubiera prendido fuego. Cuanto más intentaba ignorarla, más sentía que lo quemaba por dentro. Era molesto. Y, sin embargo, lo hizo ponerse de pie. Lo hizo mirarla de cerca y notar lo demacrada y reducida que parecía en su estado inconsciente. Lo hizo comparar ese estado con lo vibrante que se veía mientras intercambiaban bromas en el balcón del salón de baile y lo encontró insatisfactorio. Se inclinó, sin saber qué hacía. Pero al ver que su aliento empañaba su máscara de oxígeno, se encontró hablando. La gente te compadecerá. A tus espaldas o en tu cara. Y te mirarán fijamente. O apartarán la mirada, si intentan ocultarlo, dijo, sin saber qué palabras pronunciaría antes de que salieran de sus labios. Hoy eres débil. Pero sigues vivo, por suerte o por un error del enemigo. Entonces, ¿qué serás mañana? Quizás fue su imaginación, pero creyó ver que su rostro cambiaba una fracción de segundo después de sus palabras. Bip. 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 Dejó su último sándwich de huevo en su mesita de noche y se fue. Podría ir a la cafetería a comer más, y en una habitación sin tanto ruido. Ruby Ugio activó el ojo de, activó el reino rojo. Gritó Kairyan, y su trampa se activó antes de que Ozpin pudiera terminar de hablar. El dragón Nova rojo rugió en el aire, y meteoritos ardientes descendieron del techo y se estrellaron contra el mago oscuro. El mago de túnica púrpura estalló en pedazos, desterrado a un lugar inaccesible para su duelista. El hechizo que Ozpin había activado se desvaneció antes de formarse por completo. El aura de la carta ni siquiera tuvo la oportunidad de formar la imagen de un majestuoso dragón verde. Eso fue todo. Chilló Ruby desde la banda. Eso fue, solo un hechizo, Ruby, gruñó Kairyan. Solo un hechizo que falló sin objetivo.
Sintió una punzada de vergüenza cuando el repentino arrebato de emoción de su hija menor se desvaneció, y su brazo jubiloso volvió a encogerse, retomando su melancolía anterior. Deseó poder ir a consolarla, pero necesitaba concentrarse. Necesitaba mantenerse concentrado y en su mejor forma si quería protegerlas a ella y a Yang. Ozpin no era invencible. Summer lo había superado en el pasado. Pero si le daban un respiro para preparar su combo central de mago oscuro, el caballero dragón, alma eterna y círculo mágico oscuro, sería increíblemente difícil derribarlo. La única forma de ganar era golpearlo con la fuerza y la rapidez suficientes para asegurar que no pudiera fortalecerse. Activo círculo mágico oscuro, dijo Ozpin, deslizando el hechizo continuo hacia la memoria larga. Otro anillo negro de misticismo se manifestó en el campo, inscrito con brillantes jeroglíficos dorados. Cuando se activa, miro las 3 primeras cartas de mi mazo y puedo revelar un mago oscuro o una carta de hechizo o trampa que lo mencione, y añadirlo a mi mano. Las cartas que no revele se devuelven a la parte superior de mi mazo en el orden que elija. Selecciono Sirviente de Almas para añadirlo a mi mano. Pero ese no era el efecto que preocupaba a Tai. Círculo mágico oscuro era un hechizo continuo, y su efecto en el campo era que, si se invocaba un mago oscuro, Ozpin podía desterrar una carta controlada por su oponente. Reinado rojo hacía que Dragón Nova rojo no se viera afectado por los efectos de cartas durante ese turno, pero solo ese turno. Revelo el monstruo ritual Ilusión del Caos en mi mano. Esto activa su efecto para permitirme añadir un mago oscuro o un monstruo que no sea ritual y que lo mencione desde mi deck a mi mano. Luego, pongo una carta de mi mano en la parte superior de mi deck. Busco otro alma de mago, dijo Ozpin, volteando al monstruo. Luego, envío el maná del oráculo de Paladio desde mi deck a la tumba con el efecto de alma de mago, enviándolo al cementerio para invocar a la chica maga oscura desde mi deck. La luz de las almas de los magos golpeó el cementerio y la rubia sonriente con túnicas rosas y azules giró de regreso al campo, AC 2000 Def 1700. Activo Sirviente de Almas. Este hechizo me permite colocar cualquier mago oscuro o carta que lo mencione específicamente, o chica maga oscura, de mi mano, mazo o cementerio, y colocarlo en la parte superior de mi mazo. Selecciono a Oráculo de Paladio Maad, continuó Ozpin, ordenando su mazo antes de barajar el resto bajo su elección. Luego, destierro a Sirviente de Almas de mi cementerio para activar su otro efecto. Robas cartas iguales a las del mago oscuro, la maga oscura, el oráculo de Paladio Maad y el oráculo de Paladio Maná en tu campo y en tu cementerio con nombres diferentes. Lo sé, espetó Tai. Roba tus 2 cartas e invoca a Maad. Ozpin no mordió el anzuelo, manteniendo esa calma eterna que antaño había sido reconfortante y misteriosa, solo para volverse cada vez más exasperante a medida que Tai crecía. Cuando Maad, el oráculo de Paladio, es despojado, puedo revelarlo e invocarlo en mi campo. Un haz de luz dorada brilló en el aire y se transformó en la armadura radiante de un valiente lanzador de hechizos con un bastón real, AC 2500 Def 2100. Activo la olla de la avaricia, declaró Ozpin, insertando la otra carta que había robado en la memoria larga y robando 2 más. Maad, oráculo de Paladio, ataca al dragón Nova rojo. Cuando lucha contra un monstruo de atributo oscuro, sus puntos de ataque se duplican. Activo el efecto del dragón Nova rojo. Gritó Tai. Cuando tu monstruo declara un ataque, puede desterrarse hasta la fase final para negarlo. El oráculo de Paladio Maad lanzó su espectro dorado, conjurando una compleja serie de runas místicas, AC 5000. El dragón Nova rojo respondió con un rugido potente, deshaciéndose en una lluvia carmesí que golpeó al hechicero. La maga oscura te ataca directamente, continuó Ozpin. Ataque ardiente oscuro. La maga rubia y saltarina extendió su vara azul y dorada. Una energía rosada y crepitante se concentró en su punta, inundando a Tai en una oleada de poder. Tai Yang Xiaolong. 2000 puntos de vida. Pongo 2 cartas boca abajo y termino mi turno, dijo Ozpin. ¿Estás bien, Tai? Tu corazón no se va a mover con unas cosquillas así, gruñó Tai, ocultando la profunda respiración que necesitaba mientras le temblaban las rodillas. Al final de tu turno, Dragón Nova rojo regresa. Su dragón se recuperó con destellos mientras robaba para su turno. En teoría, podría haber chocado directamente con Maad. Pero eso solo habría provocado que el efecto del hechicero se activara e invocara a uno de los otros magos oscuros de Ozpin desde su mazo, activando el efecto de destierro del círculo mágico oscuro. Recibir el ataque directo de la chica maga oscura fue una lástima, pero era imposible vencer a un oponente así sin recibir algunos golpes.
Por alguna razón, al ver la mirada serena de Ozpin, sintió que su antiguo maestro le leía la mente, intentando que aplicara ese hecho a una metáfora más amplia de la vida. Algo sobre cómo no podía proteger a sus hijas para siempre, que esa parte de la vida implicaba que sufrirían penurias, que los Grimm tienen dientes y eso es parte del trabajo, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que Grimm tuviera dientes no le daba derecho a enviarlos tras un leviatán cuando solo les había dicho que sería una manada de Beowulfes. Caridad graciosa. Robo 3 y descarto 2. Gritó Kai, sacando sus cartas del mazo y enviando a Guardián de la Confianza y a Rey Escarlata a la tumba. Como descarté a Guardián de la Confianza, tengo otro cantante en mi cementerio. El aura ardiente del dragón Nova Rojo se volvió más brillante, Act 5500, y les enseñó los dientes a los lanzadores de hechizos de Ozpin. Activo el hechizo continuo Crimson Gaia. Durante mi main fase, puedo añadir a mi mano al dragón rojo archidemonio o una carta que lo mencione desde mi mazo o cementerio. Elijo fuerza de poder absoluta. Proclamó Kai, tomando el segundo hechizo de su mazo. Batalla. Dragón Nova Rojo ataca a la maga oscura. Alma ardiente. Activo mi carta trampa continua, defensa de los magos, respondió Ozpin, y una de sus dos cartas boca abajo se alzó con la imagen de dos hechiceras formando un escudo místico. Mientras controle un monstruo hechicero, todo el daño que recibo se reduce a la mitad. Eso no salvó a Dark Magician Gale, la hechicera rubia que fue destruida por el bombardeo en picado del dragón Nova Rojo. Ozpin. 2250 puntos de vida. El efecto de Gaia Carmesí se activa. Cuando un monstruo en el campo es destruido en batalla o por efecto de carta, puedo invocar un archidemonio dragón rojo desde mi cementerio, anunció Kai, alzando el puño al cielo mientras una columna de fuego se alzaba de las cenizas de la maga oscura. Resucita. Mi poderosa bestia. La sombra de su dragón demoníaco atravesó la columna de llamas, Act 3000 Def 2000. Con un rugido desafiante, el monstruo que lo había elegido como salvador arrojó la llama a la barrera de luz sólida, colocándose junto a la forma evolucionada que habían creado juntos. Activo el hechizo de juego rápido fuerza absoluta. Ahora, cuando el dragón rojo archidemonio luche contra tu monstruo este turno, ganará 1000 puntos de ataque y 3 efectos adicionales, gritó Kai, levantando un dedo mientras contaba cada efecto. 1. No puedes activar ninguna carta ni efecto hasta el final del damage step. 2. Si ataca a un monstruo en posición de defensa, recibes daño perforante. Y 3. Cualquier daño de batalla que te inflija se duplica. ¿Pero qué sentido tiene?, preguntó una chica de pelo verde que observaba desde la banda con Ruby. Sigue siendo un monstruo de atributo oscuro. Los puntos de ataque de ese oráculo se duplicarán cuando peleen. Muy astuta, señora. Sustray, felicitó Ozpin a la chica. Sin embargo, Crimson Gaia tiene otro efecto. Cuando el dragón rojo archidemonio ataca, todos los monstruos del oponente pueden ponerse boca abajo en posición defensiva. Tai apretó los dientes al ver a su antiguo profesor predecir su estrategia, pero no era de extrañar, dado quien le había aconsejado crear la carta de esa manera para aprovechar la habilidad especial de su dragón firmante. Su hechizo continuo brilló y volteó a Maad Oráculo de Paladio, donde su efecto no pudo evitarlo. Con fuerza absoluta activa, ni siquiera podría invocar a Mago Oscuro al ser destruido. Batalla. Gritó. Fuerza absoluta. El dragón rojo Archfield cargó, sus llamas reforzadas por la carta mágica que compartía nombre con su ataque, Act 4000. Maad se levantó, pero fue aplastado furiosamente contra el suelo del hospital. Solo el efecto continuo de la defensa del mago salvó a su maestro de una derrota inmediata al reducir a la mitad el daño que la fuerza de poder absoluta duplicaba. Ozpin. 350 puntos de vida. Terminó mi turno, concedió Tai. No pudo rematarlo. No lo golpeó lo suficientemente fuerte. Activo el jarrón de la avaricia, dijo Ozpin, volteando su última carta boca abajo. Esta trampa me permite barajar 5 cartas de mi cementerio y devolverlas a mi mazo, y luego robar una. No fue lo suficientemente rápido. Tai lo supo con certeza al ver cómo una carta mágica con la imagen de un dragón verde se barajaba de nuevo en el mazo de su oponente junto con la olla de la avaricia y otras 3 cartas. Ya venía. Y lo destruiría. Ruby Yu-Gi-Oh Robo. Invoco de forma normal la vara del mago. Su efecto me permite añadir a mi mano una carta mágica o de trampa que mencione al mago oscuro desde mi deck. Elijo otro sirviente del alma. Luego, lo activo para colocar al mago del caos en la parte superior de mi deck. Por mucho que le avergonzara, por mucho que hubiera en juego para la señora
Rose, la señora Xiaolong e incluso Tai en cierto modo, por mucho que fuera su propia culpa y tuviera que hacerse responsable de ello, Ozpin tuvo que admitirlo, se estaba divirtiendo. La mayoría de los duelos en los que participaba en aquellos días eran en su faceta profesional, ya fuera oficial o extraoficial. Para el primero, pocos estudiantes podían hacerle sudar la gota gorda, y los combates del segundo lo habían sumido en la monotonía de la vida o la muerte hacía mucho tiempo. Para enfrentarse a un oponente tan hábil como Tai, uno al que debía darlo todo, pero que no acabaría muerto si no era suficiente, participar en un duelo así era una rara prerrogativa. Y, sin duda, Tai Yan sentía un orgullo magistral por él. El bribón confiado que había entrado en Beacon décadas atrás era ahora un hombre adulto, centrado incluso en su ira. Un duelista de caza decidido a proteger a sus seres queridos lo mejor que podía, aprovechando todas las lecciones aprendidas de las tragedias que no debería haber soportado. No era un cazador cualquiera capaz de obligar a Ozpin a realizar la invocación de fusión. Sí, estaba yendo demasiado lejos, pero el viejo mago se había ganado su ira. ¿Y qué clase de maestro sería si no ayudaba a su alumno a ver más allá de sus emociones para reconocer dónde se equivocaba? Al fin y al cabo, eran emociones que Ozpin conocía bien. Él también había sido padre una vez. Una vez, muchas veces. La maldición de Salem había sido diseñada para convertirla en la soldado perfecta, para asegurar que el campeón del atormentador no pudiera ser derrotado por un ataque sorpresa de los esbirros del gran invasor. Pero a medida que la guerra se prolongaba, los hermanos comenzaron a preocuparse de que se estuviera desvinculando del mundo que protegían, ya que todos, excepto su hermano, cuyo envejecimiento se ralentizó por la fusión con su compañera, pasaban al tiempo a algo peor. Si él caía, como finalmente ocurrió, ¿podría ella seguir luchando con la misma ferocidad sin algo que proteger? Así, cuando revivieron al campeón del dragón celestial, experimentaron para asegurarse de que siempre mantuviera conexiones emocionales que lo mantuvieran involucrado en la guerra. La fusión no era esa identidad original que suplantaba a las almas afines por sus cuerpos. Era una verdadera fusión de mente y alma. Se unieron, las conexiones individuales eran tan reales para la combinación como lo habían sido para las piezas. En realidad, el hombre una vez conocido como Ozma había desaparecido durante eones, fundido en una mera fracción del malestar que ahora se llamaba Ozpin, tras su última incorporación. En cada vida, el mago ganaba nuevos amigos, una nueva familia, nuevas personas a las que amaba con la misma intensidad con la que Ozma había amado a sus hijos y a los de Salem. No podía simplemente elegir no sentir por ellos como su nueva alma, afín a él. Eran uno, una verdadera fusión. Eran sus seres más queridos. Y cada vida, dolería igual de terriblemente cuando inevitablemente murieran. Y rara vez tenían el lujo de caer en el tiempo. A pesar de saber cómo su actual inmortalidad la había llevado a su locura actual, Ozpin se sintió agradecido de que los hermanos hubieran caído ante el gran invasor antes de que pudieran reemplazar la maldición de Salem con la suya, su nuevo experimento exitoso. Destierro a sirviente de almas de mi cementerio, dijo. Como la maga oscura, el oráculo de Palladio Maat y el oráculo de Palladio Maná están en mi cementerio, robaré 3 cartas esta vez. Colocó sus dedos sobre su baraja y sacó su primera carta. Como sabía que sería, mago del caos. 2. Monstruo renacido. Útil para revivir a Maat, pero no importaría con el dragón Nova rojo listo para detener cualquier ataque con su efecto. 3. La suerte estaba de su lado. Activó la olla de la avaricia, anunció Ozpin, volteando su última carta e insertándola en la memoria larga. La carta que la olla de la avaricia le devolvió le permitió sacar 2 cartas más de su mazo. Secretos de magia oscura y griega. Miró fuera de la barrera de luz dura y vio a Ruby junto a la señora Sustray. Tendría que recalcarle la importancia de no mencionar a nadie nada de lo que viera en este duelo. La chica de ojos plateados solo había recuperado la emoción una vez en el duelo, antes de que su padre contraatacara con su reinado rojo. Ozpin deseaba volver a encenderla si podía. Fue su negligencia la que la atenuó. Tenía las manos manchadas con la sangre de niños, de aquellos que habían elegido morir y de aquellos a quienes él se había visto obligado a elegir por ellos. Era una realidad ineludible de la guerra. Por eso, en tiempos de paz, quería que los niños desempeñaran el papel de niños. Uso monstruo renacido para revivir a la maga oscura de mi cementerio, dijo Ozpin, mientras su rubia hechicera regresaba a su campo. Luego activó secretos de magia oscura. ¿Otra fusión? Desafió Tai. No, esta vez usaré su segundo efecto, aclaró Ozpin, mientras el anillo dorado de jeroglíficos rodeaba a la maga oscura y la vara del mago.
7 braseros dorados brotaron alrededor del círculo, atrayendo las esencias de los monstruos hacia cada uno, iluminándolos con llamas azules y rojas. Rindo homenaje a la maga oscura y la vara del mago, monstruos cuyo nivel total supera el 7. Invocación ritual. Invocación ritual. Graznó la señora Sustral. Pero eso es un hechizo de fusión. Jadeó Ruby, con la sorpresa superando su malestar anterior. ¿Cómo se puede fusionar una carta de hechizo con una invocación ritual? Tras décadas de ensayo y error, a menudo valía la pena poder atacar al oponente desde un ángulo inesperado. Mago del caos. Exclamó Ozpin. Adelante. Las llamas de los braseros se unieron, tomando forma del fuego como uno de los dragones de Tai. El rojo y el azul se solidificaron en la túnica del mago oscuro, y la piel del hechicero se tiñó de verde al tocar un poder demasiado arcano incluso para él, AC 2500 Def 2100. ¿Por qué él? Podrías haber cogido casi cualquier monstruo de tu mazo con sirviente del alma, reflexionó Tai. Solo puede sacar una carta cuando se activa un efecto de hechizo o trampa Y. Los ojos del rubio Signor se abrieron de par en par al recordar los efectos completos del monstruo ritual, siendo uno de los pocos que había presenciado al director usar su bola curva contra otro duelista. Pero era demasiado tarde. El anillo místico negro, el círculo mágico oscuro, ya estaba conjurando un orbe furioso de hechicería vil dentro de su circunferencia. Cuando está en el campo o en el cementerio, el nombre del mago del caos se considera mago oscuro, completó Ozpin la explicación para los presentes. Lo que significa que el efecto del círculo mágico oscuro se activa. Destierro al dragón nova rojo. El orbe de hechicería negra salió disparado del círculo como un disparo de cañón de riel, recorriendo el campo a una velocidad que ningún monstruo podría esquivar. El dragón nova rojo no habría intentado evitarlo. El orgulloso monstruo de doble afinación lanzó otro rugido desafiante al enfrentarse de frente a la magia oscura. No es que eso impidiera que fuera borrado del campo en el momento del impacto. El efecto del círculo mágico oscuro activa el efecto del mago del caos, continuó Ozpin, mientras el bastón arcano de su monstruo proyectaba runas de zafiro arcano. Apunto a Crimson Gaia para destruirla. Destierro a resonador de almas de mi cementerio. Gritó Taiyang, mientras el fuego ardía sobre el hechizo continuo, protegiéndolo del caos arcano. Cuando tengo al archidemonio dragón rojo o un monstruo de sincronía que lo mencione en mi campo, puedo desterrar a resonador de almas de mi cementerio para evitar que mis cartas sean destruidas por el efecto de una carta. Ahora sácalo. ¿Sacarlo? Esa cosa se llama mago oscuro. Eso significa que funcionará igual que la de verdad, dedujo Tai correctamente. Vamos. La aplastaré. Los protegeré de todo lo que tú y tu mundo tienen. Una de esas cosas sería cierta. Por desgracia, si fuera posible proteger completamente a alguien de todo en el mundo de Ozpin, él mismo lo habría hecho hace mucho tiempo. Volvió a mirar a Ruby. La niña parecía haber comprendido de qué hablaba su padre, que pretendía su director con su estratagema. Ahora, la luz en sus ojos aguardaba con la respiración contenida para ver si la fortuna lo había favorecido. Ozpin tomó la última carta de su mano y la deslizó en la memoria larga. Una vez más, el hechizo se manifestó frente a él, pero esta vez Taiyang no tenía trampa para eliminar al objetivo del efecto. Desde la imagen de la carta, el dragón verde se elevó sobre el campo, majestuoso y poderoso. Extendió sus alas, sus escamas de hiedra brillando con poder y nobleza. El dragón rojo archidemonio huyó de emoción por el digno enemigo, pero el viejo compañero del mago simplemente le devolvió la mirada con fríos ojos cerúleos, ansioso y listo para la tempestad de la batalla, mientras ocupaba su lugar junto al mago del caos. Activó el ojo de Timeo. Ruby Yugio es real, murmuró Ruby, con la voz llena de asombro mientras sus labios se curvaban en una enorme y radiante sonrisa. Es realmente real. Timeo. Uno de los dragones legendarios. Uno de los dragones legendarios. Uno de los dragones de la estatua en el patio de Beacon. Había tantas historias sobre él. Era el dragón del mago en el mago, el herrero y el héroe. Algunos otros cuentos de hadas incluso decían que él y su portador recibieron la misión de proteger una de las cartas divinas de los hermanos, el cielo, madre mía. Jadeó Emerald, interrumpiendo la fanfarronería interna de Ruby. ¡Qué guau! ¿Verdad? Ruby dio un salto. ¿Cómo lo consiguió el director? ¿Por qué no lo usa en todos los duelos? Uy. ¿Qué crees que hace? Me alegra ver que alguien ha vuelto a la normalidad, rió Emerald. En cuanto a esa última pregunta, creo que estamos a punto de averiguarlo.
El mago del caos saltó sobre la espalda de Timaeus. El dragón verde emitió un rugido noble mientras sus ojos brillaban con una luz mística. Ambos monstruos se arremolinaron juntos, como un vórtice de fusión. Ruby se quedó boquiabierta. El ojo de Timaeus selecciona a un mago oscuro en el campo y luego invoca por fusión a un monstruo que lo incluye como material, usando solo ese monstruo como material de fusión, reveló Ozpin. Adelante, dragón amuleto. El mago y el dragón emergieron del remolino, con el hechicero a lomos del dragón, cuyas túnicas y piel habían recuperado el tono natural de un mago oscuro, purificadas de las turbulentas e impredecibles energías del caos. Mientras tanto, las escamas de Timaeus estaban cubiertas de una escritura amarilla brillante, antiguas runas de una lengua olvidada que ejercían un poder perdido en la memoria, AC 2900 Def 2500. Así que ese es el que elegiste. Hacía tiempo que no lo veía, comentó Taiyan, aunque Ruby no tenía ni idea de dónde había visto algo tan impresionante antes. Si no recuerdo mal, esa cosa puede desterrar cualquier hechizo de nuestro cementerio, ¿verdad? Ozpin asintió. Y gana 100 puntos de ataque por cada uno. Ruby aplaudió con entusiasmo. Entonces ha ganado mucho poder. Se han lanzado muchos hechizos hasta ahora, batalla. El dragón amuleto ataca al dragón rojo archidemonio. Ruby se quedó paralizada. Distorsión mágica. El hechicero alzó su bastón, y el dragón verde que se alzaba bajo él abrió las fauces mientras se formaba una vorágine de poder místico. Con un aullido solemne, el dúo desató su ráfaga de energía contra el dragón signador. El dragón rojo archidemonio se burló, conjurando furia volcánica en la palma de su mano antes de asestar el golpe. El ataque del dragón amuleto fue destrozado, y su enemigo, con aspecto de gárgola, se abalanzó sobre la bestia legendaria, incinerando solo sus místicas runas doradas, que permanecieron en el aire. Ozpin, 250 puntos de vida. Ruby parpadeó desconcertada y frunció el ceño. Bueno, eso fue anticlimático, comentó Emerald, con la cabeza inclinada hacia un lado en una confusión similar. ¿Qué fue eso?, gritó Taiyan. ¿Por qué no usaste su efecto? No hay suficientes cartas de hechizo en el cementerio. No te habría quitado puntos de vida, respondió Ozpin. Esto sí. ¿Qué? Acabas de destruir tu último. Los ojos de Taiyan se abrieron de par en par mientras las runas doradas del dragón amuleto seguían girando en el aire. La escritura se extendía cada vez más rápido, como un pilar brillante que cobraba vida. Si destruyen al dragón amuleto, puedo invocar un monstruo lanzador de conjuros de mi cementerio, reveló Ozpin. Vuelve al campo, oráculo de Palladio Mahad. La columna dorada se plegó hacia atrás en la armadura del digno mago, su brillante bastón se levantó para la batalla, AC 2500 Def 2100. Batalla. Gritó Ozpin. El oráculo de Palladio Mahad hizo girar su bastón, y el complejo conjunto de glifos arcanos resplandeció en el aire tras él. Al igual que antes, sus puntos de ataque se duplicaron al enfrentarse a un monstruo de atributo oscuro, AC 5000. El dragón rojo archidemonio emitió un rugido atronador. De sus fauces brotó fuego. El rayo místico de Mahad brotó de su arsenal mágico. El mago y el dragón se enfrentaron en una brillante exhibición de poder y tormenta. Oro, naranja y rojo inundaron el campo de duelo, mientras la barrera de luz dura crepitaba. Rubí y Esmeralda tuvieron que protegerse los ojos del abrasador resplandor. Al descubrirlos, el dragón rojo archidemonio cayó al suelo, rompiéndose su cuerpo aura. El oráculo de Palladio Mahad flotaba sobre él, blandiendo su bastón mientras disipaba sus sellos mágicos. Taiyan Xiaolong, 0 puntos de vida y ganador. Ozpin, increíble, susurró Esmeralda con un dejo de miedo tembloroso en su voz. Genial, murmuró Ruby. Pero acaba de estrellar a su monstruo. El legendario ojo de Timeo. Ganó, señaló Emerald. Se batió en duelo con todo lo que tenía y ganó. Y por eso, tú y tu hermana pueden quedarse en Beacon. Eso es lo que importa, ¿no? Ruby observó cómo el profesor Ozpin devolvía la memoria larga a su forma de bastón. El director se acercó a su padre y le ofreció la mano para un apretón de manos después del duelo. Su padre parecía dudar en aceptarla. Baltar con todo lo que tengo, sea cual sea el obstáculo que tenga que superar, reflexionó Ruby. Si necesitaba ser más astuta que su oponente, acercarse a él o incluso, cuán despiadada debía ser. Aún no estaba segura de eso último. No quería renunciar a la alegría de batirse en duelo, ni por ella ni por su oponente. ¿Cómo conciliar eso, cuando había tanto en juego, con su deber como cazadora y la líder que todos le decían que debía ser? Tendría que resolverlo sobre la marcha, con la ayuda de sus amigos.
Hola, Esmeralda. Gracias por venir a ver cómo estoy, sonrió Ruby. Significa mucho para mí. La chica de pelo verde pareció considerar su respuesta por un momento, pero la sonrisa pícara pero amistosa que esbozó le resultó familiar y bienvenida. ¿Para qué son los amigos? Además, tú y tu hermana aún tienen desafíos pendientes con mi equipo para el Festival Vital. Sería una pena que se retiraran antes de los duelos. Ja. Así sería. Rió Ruby entre dientes. Supongo que yo también debería agradecerle a Cinder cuando lo vea. Ruby yugió a Reuk. Lo único más fuerte que el grito de rabia de Cinder fue la explosión de fuego que conjuró y que hizo volar bastantes árboles del bosque Esmeralda. ¿Qué pasó? Su plan era infalible. La brecha debía embestir el corazón de Vale una vez que los profesores y alumnos de Beacon se dispersaran para sus misiones. Los Grimm debían pisotear las defensas del reino y obligar a Ozpin a correr al escondite de Amber, presa del miedo. ¿Cómo demonios habían sido barridos algunos de los terroristas y gánsteres más infames de Remnant por un equipo de mocosos de primer año? Meses de preparación, sometiendo al colmillo blanco a su voluntad, robando hasta la última mota de polvo, y los misteriosos dragones mágicos del equipo Rubí lo habían desperdiciado todo. Por supuesto, no había demostrado lo furiosa que estaba frente a Mercury y Emerald, y los había enviado a investigar a esos malditos mocosos, mientras ella intentaba poner orden en su casa. Torchwick y Taurus estaban arrestados, mientras que Nineon y Amitola habían respondido a sus intentos de contactarlos. Y para colmo, el escarabajo Green dentro de ella latía con la advertencia de un asunto en el bosque Esmeralda que requería su atención. Por suerte, con el virus de la Reina Negra alejando a Cinder de las cámaras, el pintoresco lugar le ofreció un alivio útil para el estrés. Después de todo, cualquier daño que causara sería descartado como un efecto secundario de su objetivo. Siguió a los Grimm a través de los espesos robles, Beowulfes, Boarbatusks y de Atstalkes de todos los tamaños que avanzaban hacia su destino. Grietas delgadas se formaban bajo la hierba, de las que rezumaban finos hilos de barro negro y mercurial. Todas ellas se extendían desde un punto profundo del bosque, y los sonidos de una batalla feroz resonaban en él. Cuando Cinder llegó a la fuente, encontró algo parecido a lo que esperaba. A un lado, una horda de Grimm acosaba a un demonio sombrío con extremidades insectoides acorazadas. El exhausto monstruo irradiaba restos de su menguante magia oscura mientras desgarraba desesperadamente a las criaturas de Remnant. Ignoró al monstruo por ahora, centrando su atención en el abismo aparentemente sin fondo por el que debía haber salido. Una grieta en el mundo. La barrera que ocultaba y protegía a Remnant no era tan fuerte como en la época de los hermanos. Sus muertes disminuyeron su poder y lo dejaron incapaz de repararse automáticamente. Con el paso de los siglos, se formaron grietas de vez en cuando, por las que se colaban refugiados como los dragones signadores, los encadenados u otros monstruos de luz y oscuridad que no querían participar en la guerra del más allá. Salem y Ozpin intentaron reclutar, o experimentar con ellos, en el caso de Salem, a esos refugiados, pero ambos consideraron imperativo sellar las grietas antes de que una fuerza significativa descubriera su mundo impío e indefenso. Por lo tanto, una de las tareas de cada uno de sus círculos era investigar cualquier indicio de grieta y sellarla a la primera oportunidad. Afortunadamente, no les faltó ayuda en ese asunto. El pozo sin fondo se inundó repentinamente con más lodo negro mercurial, la esencia de los Grimm surgiendo del abismo para obstruirlo. Cinder alzó la mano, el escarabajo que llevaba dentro se escabulló por sus venas para salir y cumplir con su deber, endureciendo la suciedad de su especie para sellar la barrera. Podría haber usado sus poderes de doncella para hacerlo, pero no estaba segura de si la mitad que tenía sería suficiente. Había logrado una evolución brillante la noche que salvó a Torchwick de aquel robo de polvo fallido, pero había estado más cerca de lo que parecía. La advertencia de Salem sobre las consecuencias catastróficas de fallar en tal técnica se había centrado en la dificultad de equilibrarla, pero sospechaba que la gran cantidad de poder también era un factor. El escarabajo era la herramienta perfecta. Al fin y al cabo, era un Grimm. Su magia se derramó sobre el lodo, y las modificaciones de Salem le permitieron endurecer el pantano hasta alcanzar la misma consistencia que el resto del terreno. Tardaría un poco más en asentarse por completo, pero Azel fue la única que se quedó allí los días completos para asegurarse de que ninguna carta divina intentara entrar antes de que la barrera se restaurara por completo. Insensatas criaturas de barro. ¿Creen desafiar a Tragoedia? Sirviente de Dar. ¡No! Sirviente de Armitile y su Yubel. No de la oscuridad.
Soy de la oscuridad, pero no solo soy Darth. Cinder ignoró al resto, indiferente a las brillantes líneas púrpuras que se alejaban de la carne del demonio. Tragoedía. Pronto se quedaría sin magia oscura para formar su cuerpo y desaparecería en el éter de Remnant hasta encontrar un duelista digno que forjara una carta. O podría tomarlo para ella misma. Sacó la carta de su mazo, la que había forjado con evolución brillante. Su poder invocó al archidemonio dragón cráneo negro, el dragón esquelético oscuro que se cernía sobre su dueña, con un ojo que brillaba con un brillo dorado. La crueldad era misericordia hacia ella misma. Fuego infernal fundido. Tragoedía chilló mientras era consumida por las llamas de Cinder. Ruby Yu-Gi-Oh, ¿crees que puedes hacerlo? Preguntó Ironuor. Afirmativo, señor. Saludó Penny con una sonrisa. El trabajo de forja del señor Tauro con el arquetipo de los 6 samuráis es bastante intrigante. Debería poder seguir desarrollándolo. En la sala de forja de la nave insignia de su flota, Ironuot sonrió al escuchar el informe de los Ignis, con la cubierta capturada de Adam Taurus sobre una mesa de examen. Si la brecha había demostrado algo, era que buscar la evolución era imperativo para derrotar a la reina. Ozpin, comprensiblemente, se mostraba cauteloso al presionar demasiado al equipo Ruby, y el general coincidió en que esos chicos merecían un respiro. Pero la guerra no esperaría. Así que eso solo significaba que debía buscar caminos alternativos para asegurarse de tener tiempo para descansar. Cuando la reina diera su siguiente paso, el dragón rebelión de ojos anómalos no tendría que luchar solo. Fue una lástima que Adam Taurus hubiera elegido ese bando, pero el fruto de su trabajo aún podía ser útil. El colmillo blanco seguía vigente y, por mucho que detestara la filosofía que lo originó, un mazo de los 6 samuráis seguía diseñado para diezmar los mazos de Fauno. Con Penny desarrollando aún más las innovaciones del toro sangriento, las fuerzas de Atlas podrían detenerlos en seco. Ah. Por cierto, señor, tengo excelentes noticias. Le informó Penny con entusiasmo. Mi tiempo en Beacon ha ampliado mis horizontes con éxito. Eso es agradable, Penny, respondió Ironuor, contento de que la chica Ignis estuviera feliz, pero sin estar seguro de cómo responder a tanta fanfarria ante una noticia que prácticamente ya conocía. Gracias. Nunca habría logrado el avance del prototipo de Link 5 sin Ruby, Nora, Ren y los demás. Nunca se me había ocurrido incorporar elementos de monstruo ritual a la estructura de polvo. Ironuor abrió mucho los ojos. ¿Prototipo? ¿Te refieres a...? ¿Sí? El proyecto Dark Fluid estará listo para las pruebas de campo durante el Festival Vitel. La sonrisa de Ironuot se ensanchó. Justo cuando pensaba que el día no podía mejorar. Ruby Yu-Gi-Oh Ilia no sabía cómo este día podría empeorar. Señora. Belladonna, por lo que ha descrito, la señora Schnee y sus compañeros conocían perfectamente su verdadera identidad antes de su misión al Monte Glen. ¿Cuándo supieron quién era usted y su participación en la investigación encubierta? Bueno, el semestre pasado. ¿En serio? Blake jugó un papel crucial para evitar el robo total de un cargamento de SDC, Lisa. Nos informó a todos sobre su verdadera identidad para enfatizar que debíamos mantenernos alejados y fuera de peligro. No resultó así, pero fue una verdadera muestra de su integridad y altruismo. Bien dicho, señora Schnee. ¿Sospechan que no era humana antes de ese momento, o el arco realmente fue efectivo para ocultar sus orejas de gato? Ilia apagó su pergamino cuando el rostro de Schnee palideció ante la pregunta del reportero. Lisa Lavender era la periodista más profesional de Vale, pero tampoco era una reportera fanfarrona. Jugaba limpio con sus jóvenes invitados, pero también con dureza. Desde la brecha, parecía que cada canal del CCT de Vale estaba transmitiendo una entrevista diferente con el dúo blanco y negro del equipo Ruby. Parecía que el reino no podía hacer más que colmarlos de elogios, incluso los comentaristas más racistas eran incapaces de arremeter contra Blake con la heredera de los Schnee justo a su lado y el SDC aprovechando alegremente la oportunidad de relaciones públicas. A Ilia le revolvía el estómago cada vez que lo veía. Pero también era consciente de que sus sentimientos eran los agravados sentimientos de abandono por parte de su antiguo camarada, los celos mezquinos de que los Schnee estuvieran a su lado y, sobre todo, la vergüenza. Porque Blake tenía razón la noche que la atacó en la carretera. Ilia había repetido el error de la escuela preparatoria. Había mantenido la cabeza baja porque era fácil en lugar de plantarse y hacer lo correcto. ¿Y qué si no sabía del ataque de los Grimm? Sabía que el ataque no fue planeado pensando en los intereses de los faunos.
Se había permitido ser aliada de la crueldad de Neo, la apatía de Torchwick y la ira de Adam, todo porque se había convencido de que no podía hacer nada más. Pero siempre había una opción. Y a pesar de lo que Black y Pirra pensaban, no era binaria. No tenía por qué someterse a ser una herramienta de los poderosos convirtiéndose en cazadora. Pero sí tenía que actuar cuando sus propios aliados elegían el camino fácil. Un mensaje apareció en su pergamino. Lady Rhodes exigía una vez más una respuesta. Ilia lo tiró a la basura. Ella no era la secuaz de ese monstruo. Nunca más. Comandante. Ilia se giró para ver a los pocos reclutas que quedaban. La mayoría estaban tan horrorizados por haber sido engañados para causar una invasión Grimm que desertaron. El fauno camaleón se sorprendió de que alguno se hubiera quedado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de ellos. Ilia se encogió de hombros. Adam está encerrado. Sigo contactando con los supervivientes experimentados del Monte Glen. Deberían irse todos, como hicieron los demás. Regresen a sus vidas normales. No, no podemos. Nos unimos al Colmillo Blanco para marcar la diferencia. Un grupo de humanos ya está intentando usar la brecha para empeorar las cosas. Claro que sí, gimió Ilia, sin sorprenderse. ¿Y confías en que el Colmillo Blanco pueda ayudar después de esto? Confiamos en ti. Ilia levantó la cabeza de golpe, con el rostro perplejo. ¿Por qué? No sabía nada de los Grimm, pero aún así se había unido a Adam y Torchwick aún sabiendo que estaba mal. ¿Por qué confiarían en ella? Nos entrenaste. Y cuando las cosas se pusieron feas, viniste por nosotros. Nos rescataste con vida. Donde quiera que vayas, lo que sea que creas que deba hacerse, estamos contigo. Ilia los observó conmocionada, captando sus miradas decididas y confiadas. ¿Querían que los liderara? ¿Por qué? Ella no era una líder como Blake, Adam o Sienna. Se mezclaba con el entorno, se fundía con las sombras. No era carismática como para atraer a la gente, era la que siempre se dejaba absorber por la órbita de los demás. Y, sin embargo, allí estaba ella, aterrorizada, mientras todos miraban hacia ella en busca de esperanza. ¿Cómo la había llamado Astral? ¿Emperadora? Parecía que tenía seguidores imperiales a quienes dirigir. Se considerara líder o no, la habían elegido. Solo podía hacer lo posible por no decepcionarlos. Prepárense para un largo viaje, ordenó Ilia. Nos dirigimos a Mistral. Sienna necesitaba estar informada de lo que realmente estaba sucediendo en Vale. Incluso si aceptara la cabeza de Ilia por su participación. Así sea. Si iba a liderar, entonces tenía que asumir la responsabilidad de a quien había elegido seguir. Ruby, Yugio, tienes todo el derecho a estar enojado conmigo, pero no es tu decisión. Fueron frases como esa las que realmente hicieron que Tai odiara a Ozpin. Demostraron que el sabio y amable maestro de sus días en Beacon, el hombre que, además de sus compañeros, lo ayudó a crecer desde un ingenuo impulsivo hasta el hombre que es hoy, no era solo un producto de su imaginación. Y eso lo hacía desear tanto confiar en su antiguo director. Incluso al recordar los sucesos que llevaron a su pelea, ansiaba creer desesperadamente que el anciano tenía una buena razón. No era como Raven o James, quienes a veces se apresuraban a recurrir a la fuerza bruta. Oz podía ser pasivo hasta la indolencia. Si él, precisamente él, había decidido tomar decisiones tan duras, ¿no habría tenido otra opción? Pero entonces recordó cuáles eran esas opciones. Rhodes. Las consecuencias del incidente perdido. Lo que podría hacerle a Pirra si supiera que Carta había falsificado. Tai había exigido respuestas en su momento, y las que recibió sobre el peligro de los emperadores eran demasiado vagas para justificar tal horror. Si Ozpin no quería confiarle toda la verdad, estaba bien, pero no cometería actos tan terribles basándose solo en fragmentos de información. Lo más difícil fue reconocer que era ambas cosas. Que el director era el cerebro intrigante del que debía cuidarse y el amable mentor que lo había ayudado a perfeccionar sus habilidades y virtudes. Sería tan fácil si fuera uno u otro, pero la vida rara vez era tan sencilla. Solo podía desconfiar del embaucador mientras intentaba vivir según las lecciones del maestro. Una de ellas era que no podía usar ese miedo para justificar quitarles opciones a otros. Lo siento, le dijo a Ruby, mientras él y su hija menor regresaban a la habitación de Jan. Exageré al intentar sacarlos de Beacon. No pasa nada. Estabas enojado, lo entiendo. Deberías estarlo, dijo ella, incapaz de mirarlo a los ojos. Nunca debí haber pedido esa misión. Es mi culpa, guau. Guau. Exclamó Kai, deteniéndose al instante justo afuera de la habitación de Jan.
Se arrodilló a la altura de Ruby, sujetándola del hombro con suavidad pero firmeza. No es tu culpa. Las misiones salen mal. Es parte del trabajo. Pero mi trabajo era asegurarme de que no sucediera, confesó Ruby, con los ojos humedecidos. Era la líder del equipo, pero no podía hacer nada. Jan iba a morir delante de mí y yo no podía hacer nada. Entonces sus lágrimas cayeron, un nudo de emociones que finalmente brotó a la vez. Tai la atrajo hacia sí, abrazó a su hija y la dejó sollozar en su hombro. Era lo que debería haber hecho desde el principio. Ver crecer a sus hijas era como si le rompieran el corazón en dos y vagaran fuera de su cuerpo, donde no podría protegerlas. Su rabia contra Ozpin estaba justificada, pero eso no significaba que fuera correcta. Su furia y su prisa por arrebatar a sus hijas del director lo habían cegado ante lo que debería haber sido su prioridad, al igual que su dolor por Summer años atrás. Sus hijas sufrían. Obligarlas a presenciar su ira no las ayudaría a sanar. Abrazó a Ruby mientras lloraba. 1 minuto. Luego 2. Finalmente, su respiración empezó a estabilizarse, sus sollozos se convirtieron en sollozos. Estos también se calmaron, con el tiempo. Entonces simplemente se abrazaron, un padre que le permitía a su hija desahogarse antes de que la consumieran por dentro. Necesito que me enseñes, murmuró. Sé que estás enfadado conmigo, no estoy enojada contigo. Lamento haberte hecho creer que lo estaba, le aseguró Tai, abrazándola con más fuerza. Estaba enojada, pero no contigo. Nunca contigo. Lo que le pasó a tu hermana no es culpa tuya. Raven usó algún tipo de poderes curativos con su marca de signataria. Tai suspiró, aún sin saber cómo abordar la participación de su ex esposa en todo esto, ni el hecho de que su hija menor la hubiera conocido. No cura realmente. No en una cantidad significativa. Puede hacer que las heridas se curen, ayudar a que los huesos se adhieran, calmar la respiración, ese tipo de cosas. Sanar completamente a alguien requeriría canalizar más magia de luz de la que es saludable para cualquiera a través de ti y de quien quiera que intentes ayudar. Pero puede ayudar. Jan no habría sobrevivido lo suficiente como para que los médicos y su aura la salvaran sin él, señaló Ruby. La chica de ojos plateados se apartó del abrazo, subiéndose la manga para revelar su marca de la signadora. Estaba tan emocionada de ser signadora, pero nunca pregunté cómo usar esto. Debería haberlo hecho. Necesito que me enseñes a usarlo. Si eso es lo que quieres, lo haré, asintió Tai, a pesar de lo mucho que lo ataba por dentro. Pero creo que todos necesitamos descansar primero. Has pasado por más de lo que debería pasar cualquier persona de tu edad, no hay tiempo. Yo elegí esto. Quería ser como tú y mamá, así que ahora tengo que hacerlo, insistió Ruby. Necesito saber cómo hacer lo que tú haces. Lo que ella podía hacer. Lo que toda preocupación desapareció de la mente de Tai mientras tanto él como Ruby volteaban hacia la habitación del hospital de donde provenía el gemido. Los rostros de padre e hija se iluminaron de esperanza. Jan. Gritó Ruby, acercándose a la cama de su hermana con su semblante. Jan. Papá, está despierta. Está despierta. Tai corrió por el camino de pétalos de rosa, con los ojos iluminados al ver que Jan se despertaba de su letargo. Lenta pero seguramente, los ojos violetas que temía no volver a ver se abrieron de nuevo. Retrocede un poco, Ruby, le advirtió. No queremos acosarla. Bien, asintió Ruby, retrocediendo un paso temblorosamente mientras Jan empezaba a incorporarse. Ay, Jan, no te quites la máscara de oxígeno hasta que el médico, todo pasó muy rápido. En un instante, la mirada de Jan se enfocó. Estaba cansada y demacrada, pero al ver a Tai, una leve sonrisa de reconocimiento se dibujó en sus labios. Entonces sus ojos se posaron en Ruby y se desató el infierno. ¡Ah! Gritó Jan, agitándose de repente como una loca, enredándose en los cables y tubos que la conectaban al equipo médico. Estaba desequilibrada, por supuesto, sin peso debido a la ausencia del brazo que, por el pánico, no se dio cuenta de que había desaparecido. Pero cuando Ruby se apresuró a intentar calmarla, su hermana intentó apartarla con el muñón derecho. Y cuando su instinto le indicó que solo estaba golpeando el aire, giró el brazo izquierdo y empujó a su hermanita al suelo. ¡Aléjate! Gritó Jan, arrastrándose de vuelta a la cama lo más lejos posible de la chica de ojos plateados, casi cayéndose por el borde. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Jan. Rugió Tai, interponiéndose entre ella y Ruby. Corrió hacia ella y la agarró, impidiendo que se cayera de la cama. Jan. Tranquila. Estás en casa. Estás a salvo. Papá. Balbuceó Jan.
Sus ojos violetas se calmaron un poco, pero seguían moviéndose nerviosamente sobre él. ¿Eres real? Tai suspiró aliviado. Sí. Sí, soy real, mi pequeño dragón soleado. Al parecer, usar el significado de su nombre bastó para convencerla de que decía la verdad. Lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas, mientras su chica, ardiente y segura de sí misma, temblaba en sus brazos. ¿Es real? Sí. Sí, es tu hermana, la tranquilizó Tai. Sé que luchabas contra un ilusionista, pero ya estás en casa, en Pax General. Estás a salvo. ¿Y esa es tu hermana? Su voz se fue apagando al girarse para señalar a Ruby. Pero no había nada más que pétalos de rosa y aire vacío. En la mesa de noche, al lado de un sándwich de huevo envuelto, estaba el único trozo restante de la tarjeta del Hot Red Dragon Archfiend. Archidemonio, murmuró Jan entrecortadamente, al ver el último fragmento de su as. Su mirada se posó en su muñón, y su cuerpo se estremeció al darse cuenta de que finalmente había perdido el brazo derecho. Fue real. Todo fue real. Se sentó allí temblando, con la mirada perdida en el aire que su antebrazo debería haber ocupado. Tai se sentó en la cama a su lado, sujetándola para que la brisa no la empujara hacia atrás. Quería ir a buscar a Ruby. Pero en ese momento, Jan lo necesitaba más. Solo podía rezar para que su hija menor comprendiera que el arrebato de su hermana era una reacción hacia quien la había mutilado, no hacia su hermano. Le pasó a Jan el sándwich de huevo para mantenerla en posición vertical antes de que llegara el médico. Ruby, ujió de tal madre, tal hija, tal dragón. Todos tan deseosos de sacrificarse por nada. ¿Sabes qué les pasa a esas personas fuera de un cuento de hadas? O el mundo los pisotea o mueren. La crueldad es misericordia con nosotros mismos. ¿Un vínculo para tus pensamientos? Ruby estaba en la azotea del hospital cuando el director la encontró, dedicándole la sonrisa más grande que pudo en ese momento. Admitía que era insignificante, pero esperaba que la luz del atardecer la ocultara. Puede quedárselas gratis. Le debo más que un gravamen, profesor. Y sin embargo, yo, y todo vale, te debemos mucho más que eso. A ti y a todo tu equipo, respondió Ozpin, acercándose a ella. He oído que tu hermana ha despertado. Me sorprende que no estés con ella. Aléjate. Aléjate de mí. Ella no me necesita ahora mismo, esquivó Ruby. Había visto a Neo adoptar la forma de ella y de veneno hambriento cuando destrozó al ardiente dragón rojo archidemonio. Dado lo desorientada que estaba Jan en ese momento y lo que había pasado en general, podía aventurar una conjetura intelectual sobre por qué su presencia había provocado tanto a su hermana. No hizo que doliera menos. Pero que ella estuviera herida no era lo importante en ese momento. Ya veo, dijo Ozpin, permitiéndole diplomáticamente terminar el tema. Siento mucho haberles fallado a ambos. ¿De qué hablas? Ruby negó con la cabeza. Te pedí que nos dejaras hacer esa misión. Y debería haber dicho que no, replicó con calma. Me temo que su padre tiene todo el derecho a estar furioso conmigo, señora Rose. Es deber de un maestro no solo animar a sus alumnos a alcanzar su máximo potencial, sino también establecer y aplicar límites para su seguridad. Habríamos intentado encontrar una manera de escabullirnos si hubieras dicho que no. Y habría sido mi deber detenerte entonces. A pesar del heroísmo que demostró tu equipo, te pido disculpas por no haberte protegido, conocí a la reina. El profesor Ozpin se quedó paralizado, su calma implacable se quebró cuando el miedo se reflejó en su rostro. Invocamos a todos nuestros dragones a la vez. Causó esa tormenta el día antes de la brecha, continuó Ruby. Pero nos dejaron en una especie de trance. Pude ver muchísimo. Y entonces apareció ella. Dijo que la mala relación entre Jan y Ala Clara estaba afectando su capacidad de combinarse. También dijo que me mentiste. Ya veo, comentó Ozpin, claramente en guardia. ¿Le crees? Intentó matar a mi hermana. Estoy bastante segura de que no es la buena, rió Ruby sin alegría, dirigiéndole a su director una sonrisa tranquilizadora. Pero no mencionaste esa tarjeta brillante en el centro de la magia. Confiaba en su director, al menos en lo que sabía que debía confiarle. No iba a dejarle saber nada de Astral ni de Pirra dadas las advertencias de su padre, pero sí creía que su maestro era el mejor en cualquier disputa que tuviera con la reina. Dados los dos dragones legendarios que poseían, obviamente había algo más en juego de lo que ella creía. Ozpin guardó silencio un momento, obviamente reflexionando sobre cuánto debía decir, si es que debía decir algo. Le agradezco el beneficio de la duda. La reina ha sido una amenaza para la humanidad durante mucho tiempo.
He solicitado la ayuda del equipo STRQ, entre otros, para intentar lidiar con ella en el pasado. ¿Y la tarjeta brillante? ¿La que irradiaba todo tipo de magia? Preguntó Ruby, mencionando todos los detalles posibles para tranquilizar a su profesor. No necesitaba ocultarle nada por su bien. Una vez más, el director reflexionó un momento. Se llama el código Numerón. Según la leyenda, todo mundo, magia, Dios y fuerza fundamental del universo se remonta a él. Es de donde tus ojos canalizan la magia. Y si tiene toda la magia, en teoría, podría canalizar cualquier tipo de magia, comprendió Ruby, confirmando lo que le había dicho la reina. Y recordando la luz dorada que tiñó su visión cuando se enojó y odió al final de su encuentro. ¿Por qué intentaste hacerme creer que solo podía usar magia de creación? Mejor empezar por lo sencillo. Con el menos peligroso, bromeó Ozpin, recuperando un poco de su humor anterior por un momento. Solo he visto a un guerrero de ojos plateados ejercer con éxito poderes más allá de la creación a través de sus ojos. Al menos, uno que logró recuperar la razón después. ¿Y qué pasa con mi mamá? Que yo sepa, nunca lo intentó. Nunca lo necesitó, sonrió Ozpin con cariño. Tu madre perfeccionó su dominio de la magia de la creación de sus ojos hasta límites insospechados. Ruby sonrió. Sincronía de aceleración. Exactamente. Y con el tiempo, ella y el dragón de polvo de estrellas combinaron sus poderes para ir aún más allá. ¿Alguna vez presenciaste la sincronía delta acelerada? Eso suena increíble. Lo fue. Claro que combinar su magia de creación con la magia de luz del dragón fue una tensión que solo pudo soportar tras muchos años de entrenamiento para desarrollar su tolerancia al desequilibrio, recordó Ozpin. Y aún así, no era nada saludable. Sincronía delta acelerada, murmuró Ruby. La mirada de asombro la inundó mientras contemplaba el atardecer. Fue como ver a Timaeus o al dragón blanco de ojos azules en acción por primera vez, ver las leyendas dispersas a través del tiempo aparecer ante sus ojos y estar a la altura de las expectativas. Saber que su madre, una duelista cazadora increíble, y su dragón salvador eran aún más increíbles de lo que imaginaba fue una sensación maravillosa. Al menos, hasta que recordó que ese cuento de hadas en particular ya había terminado. Se ha ido de este mundo. Ozpin recurrió a la ayuda del equipo STRQ para luchar contra la reina y acabar con su maldad. La reina seguía viva. El equipo STRQ estaba destrozado y Summer Rose estaba muerta. No hacía falta ser un genio para comprender lo sucedido. Fracasó, declaró Ruby sin rodeos. Mamá perdió contra la reina. Ozpin arqueó una ceja. ¿Te lo dijo? No, pero tiene sentido. ¿Qué otra cosa podría matar a la cazadora perfecta? Mamá intentó eliminar a la reina. Y el duelo salió mal de alguna manera, argumentó, con el rostro pensativo ensombrecido. ¿Cómo se supone que voy a detenerla sin cometer un error en el que incluso mamá cayó? Yang ya perdió un brazo por culpa mía. ¿Cómo se supone que voy a evitar perder otra vez? Señorita Rose. Su voz de director era tan efectiva como siempre. No subió el volumen, sino la intensidad justa de su habitual timbre tranquilo para sacarla de su divagación desesperada. He cometido más errores que cualquier hombre, mujer o niño de este planeta. Los he atormentado, los he repasado mentalmente y los he estudiado hasta el punto de no repetirlos si hubiera otra opción. Y en el proceso, aprendí una lección crucial, le informó, que es posible no cometer errores y aún así perder. Así es la vida. Solo puedes jugar con las cartas que te tocan. La señora Goodwitch mencionó eso después de un duelo de entrenamiento que tuve hace un tiempo, comentó Ruby con tristeza, recordando la evaluación de su profesor después de su partido con Cinder. Es fácil culparnos. Afirmar que deberíamos haber sido mejores o que alguien más podría haberlo hecho mejor si hubiera estado en nuestra situación. Es reconfortante, en cierto modo, una herramienta para dar peso a nuestras propias decisiones y no sentirnos tan perdidos en el mar mientras nos ahogamos. Pero eso solo hará que nos hundamos más rápido y que quienes buscamos naveguen a salvo con nosotros. Siempre somos nosotros mismos. Y si eso no es suficiente, entonces no es suficiente. Pero descubrirá que, sin malgastar energías reflexionando sobre ello y concentrándose en la tarea en cuestión, a menudo lo es. Creo recordar que el joven Zhuei nunca ha reprobado nada por esa misma razón, bromeó Ozpin, aligerando el ambiente sin perder la seriedad. Señora Rose, necesito asegurarme de que entienda algo.
A pesar de haber incumplido mis responsabilidades con usted, y a pesar de mi intención de impedir que su equipo participe en futuras misiones que excedan sus limitaciones académicas, a pesar de los malos días que pueda tener su hermana, la brecha fue un buen día. Jan quedó mutilado. Perry murió, se burló Ruby. Y no pude salvar a nadie. Todo tu equipo volvió a casa con vida. 2 de los criminales más peligrosos de Vale fueron detenidos y encerrados donde no pueden hacer daño a nadie más. Y, lo más importante, un complot que podría haber destruido todo el reino fue detenido sin pérdidas humanas. Sé que no lo parece, pero para una duelista de caza, fue un día excelente, explicó Ozpin. Lo que me lleva a preguntarme, ¿aún quieres ser cazadora? ¿Quieres decir si quiero ayudar con la reina? No, declaró Ozpin con firmeza. Le hice una promesa a su padre, señorita Rose, y pienso cumplirla. Pero si puedo ayudar, tu deseo de ayudar es admirable. Pero, por muy prodigiosos que sean tus dones, aún requieren entrenamiento para perfeccionarlos. Y el entrenamiento lleva tiempo. ¿Tenemos tiempo?, preguntó Ruby, recordando todo lo que había visto en los últimos meses. Desde la brecha hasta la reina, y de vuelta a su duelo con Dilmis en el club. Alguien me dijo que he vivido toda mi vida protegida por tu velo. Eché un vistazo tras la cortina de la brecha y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la gente sale lastimada. No importa la edad que tenga. Como dijiste, si no intento siempre dar lo mejor de mí y mejorarlo, ¿para qué me sirve? Ozpin sostuvo su mirada decidida con su mirada tranquila. Ruby, no es pecado ser una niña. Ella apartó la mirada de él y miró hacia abajo, por encima de la habitación del hospital. Toda la gente allí abajo parecía tan pequeña, solo puntos envueltos por la puesta de sol. ¿A quién le importaría si algunos desaparecieran de repente? Alguien. Ruby no sabía quién, pero alguien lo haría. A algún hermano Dot, o hermana Dot, o padre, o madre, o amigo, o conocido, o gato Dot, le importaría si un Dot conocido desaparecía. Y a ella también. La vida era preciosa. Y había que defenderla. Pero ¿podría ella seguir divirtiéndose batiéndose en duelo mientras luchaba para defenderlo? Mi compromiso con tu padre no incluía ninguna obligación de que regresara a Sabeacon. Si regresas, será por tu propia decisión, le dijo Ozpin. Su rostro se suavizó un poco. No hay vergüenza si decides dejar atrás este camino. No hay vergüenza en elegirte a ti misma. Ya lo hice. El día que me batí a duelo con Oace por el puesto de líder del equipo, declaró Ruby. Elegí batirme en lugar de rendirme. Elegí mi propia diversión. Quiero seguir divirtiéndome. Pero no puedo evadir las consecuencias. Soy la líder del equipo Ruby. Waze y Black estaban ocupados manipulando al público para evitar que esta última fuera a prisión. Jan estaba en su peor momento. Todos le decían a Ruby que era la mejor, que tenía que ser la líder porque era la persona más indicada para el puesto. Ahora, con un montón de papeleo por delante a medida que se acercaba el festival vital, ella era la única persona indicada para el puesto. No importaba si lo quería o no. Quería ayudar a la gente. Tenía más magia en su mazo y cuerpo que casi nadie. Con amenazas como la reina y Dilmis acechando en el mundo, eso significaba que tenía la responsabilidad de usar su poder para proteger a la gente. Significaba que, quisiera o no, era una cazadora. Este era el camino que había elegido. Solo podía seguir adelante. Sigue avanzando. Ruby Yugio Cinder sonrió al observar su obra, la hierba a su alrededor aún humeaba, las briznas de hierba que rodeaban la nueva carta en su mano. Su mitad del poder de la doncella del otoño había forjado el polvo que guardaba en su ropa en una carta perfectamente adecuada para Tragoedia, el demonio insectoide acobardado en su interior. Ahora tienes 2 opciones, explicó, mientras el Grim escarabajo que llevaba dentro ordenaba al resto de los Grim que se dispersaran de la grieta relativamente sellada del mundo. Estás aislado de tus aliados. Perseguido por tus enemigos. Tienes un pequeño poder, pero no lo suficiente para conseguir lo que quieres. Puedes servirme y vivir, incluso consiguiendo la seguridad que deseas, o puedes morir. Elige. Tragoedia se estremeció dentro de la carta. Su magia oscura estaba presente, pero se acobardó ante la semidoncella, su dragón legendario y el escarabajo Grim que llevaba dentro. Yo serviré. Mi señora. Bien. Pero no estaba hablando solo contigo. 3 pelotas de tenis de plasma resonaron en el bosque. El archidemonio dragón cráneo negro ya había sido despedido, pero Cinder levantó un muro de llamas con sus poderes de doncella para desviarlos. Dejó que uno de los rayos rozara su aura. El daño le permitió activar el efecto de invocación especial de su nueva criatura.
Tragoedia regresó a la realidad, con el imponente demonio insectoide cerniéndose sobre Cinder con su nuevo cuerpo, compuesto por su aura y magia. Sin embargo, no pudo ver al agresor. Por supuesto, eso no era necesario para que sus poderes funcionaran. Cinder descartó un dragón negro de ojos rojos de nivel 7 en su cementerio. Los ojos de Tragoedia brillaron con un penetrante escarlata. Una nube negra se desprendió de su cuerpo y llenó el área. El vidrio se rompió y Neo fue arrojada al suelo, su aura humeaba mientras su propio Tombar del dragón se alzaba sobre ella, sus ojos de tiburón pintados brillaban del mismo rojo que los de Tragoedia. Cinder miró fijamente a la criminal de ojos rosados y marrones, ya planeando eliminar a la chica en cuanto dejara de ser útil por atreverse a atacarla. Pero en ese momento, necesitaba todos los recursos posibles para salvar este desastre, así que los árboles tendrían que ser las únicas víctimas de su terapia de percusión. No tengo tiempo para culpar a nadie, muchacha. Le di a tu jefe todo lo que necesitaba para triunfar, y no lo hizo, se burló Cinder. Ahora está atrapado en la nave insignia de Ironwood, y ni siquiera tú puedes colarte y sacarlo. Al menos, no sin una distracción adecuada. Neo la fulminó con la mirada, pero su ceño fruncido fue la única confirmación que Cinder necesitaba para saber que la escuchaba. A pesar de lo enfadada que estaba, su mayor miedo era perder a Torchwick, por alguna razón absurda. Era una debilidad que la hacía útil. No lo olvides. Sin mí, no eres nada. Cinder le quitó el tacón a Neo y se alejó. Envíale un mensaje a la chica camaleón. No se ha presentado. Después de eso, te unirás a nosotros en Beacon como nuestro cuarto miembro, Rink. 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 Cinder se quedó paralizada, y un timbre distintivo resonó en su pergamino. Sal de aquí. Neo huyó corriendo y Tragoedia volvió a su carta. Con la precaución de que Ozpin no enviara a nadie a investigar la grieta, Cinder se dirigió a un rincón aislado del bosque y respondió a su pergamino. Su gracia, saludó sumisamente la semidoncella. Entiendo lo que dicen los medios, pero le aseguro que la brecha fue solo mi primer movimiento contra Ozpin, y ha dejado todo en su lugar justo donde lo necesito. Mis felicitaciones, Cinder. ¿Eh? ¿Felicidades? Murmuró Cinder. Sí. Tu pequeño plan descubrió la identidad de 2 de los 4 pilares. Los ojos de Cinder se abrieron de par en par, mientras su mente recomponía las piezas de las noticias y el dragón que el equipo Rubí había invocado para frustrar el ataque al instante. ¿Weiss y Black Belladonna? ¿Tienen fragmentos del nuevo dios? Son fragmentos del futuro dios. Gracias a su conexión con sus dragones, son tan vitales como sus monstruos. Y los otros 2 están cerca. El pilar de fusión está en posesión de un guerrero de ojos plateados. Entonces Ruby Rose. La chica le había mostrado su dragón de fusión a Esmeralda con bastante frecuencia. Combinado con la fusión del dragón de péndulo de Belladonna con el dragón de sincronía de Xiaolong durante la danza, no fue difícil deducir los 2 pilares restantes con la información de la que disponía Cinder. Puedo quitarles las cartas después de reclamar el poder de la doncella y la carta de Dios. Escucha, niña. Los duelistas que se han unido a sus dragones son tan valiosos como sus criaturas. El pilar de sincronía es indigno y puede ser eliminado si es necesario, pero los demás deben ser capturados con vida. De lo contrario, tendremos que esperar a que los dragones encuentren otros campeones que consideren dignos. Concéntrate en la doncella y la carta de Dios. Su poder será crucial si quieres tener alguna esperanza de forjar la carta del rey. Pero ten en cuenta los demás factores en juego. Descubre las identidades de los pilares restantes e infórmame en cuanto lo hagas. Por orden suya, su gracia. Bien. Ah, y el dragón combinado invocado durante la brecha probablemente se basó en los sistemas remanentes que dejaron los hermanos, como las bóvedas. La barrera de Remnant cercana probablemente sea incluso más débil de lo normal cerca de las academias. Estén atentos a las grietas en el mundo. Siempre, tragó saliva Cinder. Sin ti, no soy nada. La línea se cortó. Cinder gritó de frustración, encendiendo el bosque con las llamas de su furia. Pateó, gruñó y golpeó los troncos de los árboles para desahogar sus emociones. Esos mocosos entrometidos lo habían arruinado todo. Ya debería estar disfrutando de todos los poderes de doncella y del poder de una carta divina. Ahora iba a capturar al equipo Rubí con vida en lugar de destrozarlos por lo que le habían hecho. ¿Cómo demonios iba a hacer eso? La brecha había agotado todos sus recursos principales. El festival vital llegaría pronto. Ozpin traería duelistas de caza de todo el valle para servir de seguridad, y eso sin la flota de Ironwood dominando los cielos.
Tendría que apoderarse de los poderes de la doncella, la carta de Dios y el equipo rubí de un solo golpe, porque tomarlos uno a uno solo haría que las defensas se reforzaran hasta el punto de ser inexpugnables. Un ejército no podría atravesar tales defensas, y su ejército no respondía a ninguna de sus llamadas. ¿Qué se suponía que debía hacer? El festival vital, todos los ojos en Remnant estarían mirando. Era arriesgado. Incluso suicida. Habría 1.000.000 de piezas en juego y ella estaría muerta si Ozpin salía de su pasividad en un momento inoportuno. El potencial que se podía alcanzar si ella salía victoriosa era casi ilimitado. El peligro era irrelevante. Lo único que importaba era lo que ella quería, y este era el camino para conseguirlo. Olvídense del equipo rubí. Tomaría sus dragones para sí, los uniría a ella, crearía la carta del rey con la magia de 4 doncellas y la energía de una carta divina, y se convertiría en el próximo rey supremo. Mientras forjara al nuevo dios como su siervo, a Salem no le importaría cómo lo hiciera. Este era el camino que había elegido. Ahora solo quedaba recorrerlo. Sigue avanzando. Ruby Ugio van. 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 Tienes un nuevo mensaje de Penny Polendina. Van. 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 Jugar. Van. 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 Vip. Saludos, Ruby. Lamento mucho lo que le pasó a Jan. Le deseo una pronta recuperación. Mi padre me ha dicho que le está construyendo una prótesis, y te aseguro que su trabajo es el mejor que existe. Después de todo, él hizo mis extremidades. Van. 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 Lamento no haberte visto últimamente. Algunos proyectos de trabajo me han mantenido en el laboratorio. La buena noticia es que creo que tendré tiempo para crear esos monstruos de enlace cuyos diseños me enviaste. Tendré que modificar las especificaciones, pero debería tenerlos listos para tu cumpleaños. Gracias de nuevo por la invitación a la fiesta. Haré todo lo posible por asistir. Van. 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 Vip. No tienes mensajes nuevos. Van. 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 Ruby activó los sistemas de presión de la forja familiar. Las llamas se extinguieron mientras sus cristales de polvo se solidificaban en una carta con el toque de su aura. Papá seguía en el hospital con Jan, donde debía estar, así que se había ido a casa. Si iba a ser una duelista de caza, necesitaba asegurarse de que sus mazos y los de su equipo fueran lo más poderosos posible antes de que todos lucharan por sus vidas. Por mucho que quisiera crear sus propios monstruos de enlace, la forja de su familia era un modelo demasiado antiguo como para producirlos con alguna esperanza de consistencia, si es que alguna. Así que se tragó sus ganas de divertirse y le envió sus diseños más importantes a Penny, pidiéndole que los hiciera. Por suerte, a pesar de su apretada agenda, su amiga parecía segura de que estarían listos antes del festival vital. Después de eso, Ruby se dedicó a intentar crear los diseños que se había reservado. O al menos crear algo útil en el proceso. Normalmente se habría deleitado con la maravilla de no saber al 100% qué carta forjaría, pero descubrió que sus experiencias recientes atenuaban un poco esa emoción. Un poco, pero no del todo. Definitivamente estaba más concentrada y seria que de costumbre, pero no pudo evitar sonreír con anticipación mientras la brillante tarjeta blanca empezaba a adquirir sus colores y texto. Ella miró hacia una mesa cercana, donde las cartas del dragón de la rosa negra y del dragón de fusión del veneno hambriento estaban encima de su mazo. Los necesito a ambos para seguir adelante. Juntos, podemos ayudar a mucha gente. Pero no funcionará si no podemos trabajar juntos, dijo Ruby. Por favor, déjenme trabajar con ustedes. El dragón de la rosa negra se mostró receptivo al instante, pavoneándose ante la respetuosa súplica de su duelista y respondiendo con elegancia con su ascenso. Luego, dirigió la mirada de reojo de la versión de espíritu de carta a veneno hambriento, presionando al monstruo de fusión para que respondiera con su consentimiento. Pero el dragón de fusión venenoso hambriento dudaba más, entrecerrando la mirada hacia Ruby con aire crítico. Su terquedad era evidente, preguntándose si su duelista alguna vez le permitiría saciar su hambre mostrando a sus dignos enemigos el respeto que merecían. No te dejo comer gente, insistió Ruby. Pero tampoco creo que sea necesario si lo que buscas es disfrutar de los duelos. Hay gente con la que quieres batirte a duelo otra vez porque son muy fuertes. Y si les ganas, pueden hacerse más fuertes, y puedes tener un duelo aún mejor después. Eso puede seguir, y simplemente, cada vez es más divertido. Veneno hambriento no parecía convencido. Siempre hay más para ayudar. Siempre hay más para batirse en duelo.
Pero nunca volverás a batirte a duelo con esa persona, señaló Ruby. Si te la comes, desaparece. Nadie puede ser reemplazado. No podía reemplazar a su madre. Ella era todo lo que había. Eso tendría que bastar. Ella se aseguraría de ser suficiente, como pudiera. Dame la oportunidad de mostrarte cómo puede ser mi estilo, le pidió a su dragón con una sonrisa pícara. ¿Ves por qué me empecino tanto? Veneno hambriento refunfuñó sin comprometerse, pero no dijo que no. Eso sería suficiente. Ruby rió entre dientes y volvió a su carta solidificándose. Su nombre se hizo evidente. Desafortunadamente, no resultó ser el monstruo de aroma que buscaba, pero al menos seguía siendo un monstruo de tipo planta. Sarrak, Sarrakan, Sarrak, se quejó, teniendo dificultades para pronunciar la segunda mitad de su nombre. Aún así, la primera palabra de su título era bastante fácil. Y su apariencia era genial. Una planta que también era una hormiga que llevaba sus partes vegetales más evidentes en el lomo. Era un poco espeluznante, pero absolutamente genial. Y tenía un efecto de búsqueda, así que quizá había forjado accidentalmente un arquetipo raro del que nunca había oído hablar, o incluso uno completamente nuevo. ¡Genial! Quizás era una señal de que las cosas realmente estaban a punto de mejorar. Ozpin no iba a dejar que hicieran más actividades extracurriculares una vez que las clases regulares volvieran después del festival vital, pero eso podría no ser tan malo. Sarracen ante Predaplanta, leyó Ruby con una sonrisa. Bienvenido a la familia.